buenas tardes a todos y buenas tardes a todas aquellas personas que nos están siguiendo a través de la plataforma Zoom. Bueno, hoy tenemos como conferenciante al excelentísimo señor don Enrique Alonso García. Es conocido por muchos de ustedes y saben que es consejero permanente del Consejo de Estado y, bueno, presidente, porque todos los consejeros de Estado son presidentes de sección, ¿no? La sección octava. Y bueno, lo que les quería decir es que esta es la sesión última del año académico y normalmente se invitan a personalidades que, aunque tengan relación con el campo de las ciencias veterinarias, practican otro tipo de especialidades. En este caso tenemos a Enrique Alonso, que es jurista, pero aparte pues es conocedor de la veterinaria en profundidad, ¿no? Bueno, Enrique Alonso tiene un certificado de gestor medioambiental por la Escuela de Administración Pública de Berkeley College, actualmente de la Universidad de Massachusetts. Es licenciado en Derecho por la Complutense, máster en Law por la Universidad de Virginia, Estados Unidos, y doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Bueno, del año 76 al 2006 se dedicó a la evaluación prospectiva y puesta en marcha de políticas públicas innovadoras en diversos estados, incluidos los 3 niveles de gobierno, estatal, autonómico y local, diversas organizaciones internacionales, Naciones Unidas y la Unión Europea. Fue en el año 2004 cuando entra como letrado mayor del Consejo de Estado, 2004, y fue miembro del Comité de Expertos del Consejo de Europa del 82 al 86 y abogado y consultor en políticas públicas de gestión del territorio y medio ambiente, tanto en Europa como en Estados Unidos y Asia. Hay un paréntesis, no es que se dedicara a la política, pero fue nombrado director general de Conservación de la Naturaleza del Ministerio de Medio Ambiente entre 1997 y el 2000. Miembro del equipo y jefe de negociación de tratados internacionales, ambientales y de propiedad intelectual del Consejo de la Comunidad Unión Europea, antes y durante y después de los semestres de la Presidencia Europea. Me estoy refiriendo al año 2002. Y bueno, un cargo importante es que fue fundador y primer director del Real Colegio Complutense de la Universidad de Harvard, ocupando el cargo durante de 1989 a 1997, donde también formó parte de los comités directores e impartió clases en diversos centros, en la Law School, en el Centro de Asuntos Internacionales, en el Colegio de Artes y Ciencias, etc. Ha sido profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense desde el 85 al 97. Y otra cosa que es importante destacar ha sido catedrático UNESCO de Territorio y Medio Ambiente en la Universidad Rey Juan Carlos I del 2002 al 2006. Y bueno, la verdad es que tiene un currículum impresionante porque ha sido profesor de Derecho Mercantil Internacional, de Derecho y Política Medioambiental, de Política Energética Internacional y Política Marítima Internacional de varias universidades y concretamente de una universidad de mucho prestigio que es la Universidad de California y concretamente el Instituto de Monterrey. Es editor jefe de la Revista General de Derecho Animal y Estudios Interdisciplinares de Bienestar Animal y entre otros premios pues hay que decir que tiene el premio de la Cátedra Miguel Mateo Alemán de México, el Gran Premio de Planificación Espacial y de Medio Ambiente de la Comisión Europea y de la Asociación Europea de Arquitectura Medioambiental. Tiene el reconocimiento honorífico de la Universidad de Siman, Japón. Es Albéitar de Oro de la Academia de Ciencias Veterinarias de la región de Murcia, Medalla de Oro de la Universidad Complutense y actualmente también es un cargo importante, es investigador honorífico del Frankel Institute de la Universidad de Alcalá de Henares y miembro del Consejo Asesor de la International Academy of Partnership. Y bueno, yo quisiera decirles que mi respeto por Enrique y mi aprecio es porque tuvimos la ocasión de estar los dos en un grupo de investigación del que yo fui director, que era hacia un sistema internacional de seguridad alimentaria, un proyecto de un grupo de investigación avanzado del Real Colegio Complutense de la Universidad de Harvard, en el cual pues
Enrique colaboró muy activamente y yo creo que pusimos en marcha ese paradigma que siempre decimos que las normas reglamentarias tienen que ser siempre basadas en ciencia, ¿no? Y bueno, realmente pues Enrique tiene buena cabeza y espero pues que la conferencia les guste y también pues que haya un poco de diálogo al final de la conferencia porque a Enrique le gusta el diálogo. Sí. Y nada más. Muchísimas gracias. Nos va a hablar sobre la ganadería española ante los nuevos principios universales y europeos de sostenibilidad del sector agropecuario. Enrique, tienes la palabra. Muchas gracias. Si quieres, me pongo ahí para, por comodidad, porque tengo que enseñar varios libros. ¿Se oye bien? Bien. Muchísimas gracias. Simplemente lo que se ve es que soy más viejo de lo que parece. Efectivamente, me he jubilado ya, con lo cual contar la vida de uno pues es un problema de paso del tiempo nada más, no de otra cosa. No tiene más importancia. Sí que desde luego agradezco mucho a la Academia de Ciencias Veterinarias. Algún día inauguraré su edificio como el resto de los edificios de todas las reales academias. Lo prometo, con lo cual tendré que durar más de 2 o 3 meses, porque si no ya esto no se acaba. Y sí que es para mí un auténtico placer, no ya por ser albeitar de oro, que ha venido Fulgencio desde Murcia y se acuerda del día en que aquello pasó. Se lo agradezco mucho porque siempre, efectivamente, me ha gustado, no es que me haya gustado la veterinaria, es que al dedicarme sobre todo al derecho ambiental, al derecho internacional y cosas de esas, a mí siempre me gusta enterarme de lo que regulo, lo cual no es muy normal en el mundo jurídico. Prefieren regular las cosas sin saber lo que regulan y hacerse una foto al final, pretendiendo que además han entendido lo poco que regulan directamente. Pero una vez dicho eso, sí que es verdad que siempre me gusta enterarme en cuanto al fondo. Como sabe muy bien Arturo, yo con cualquiera, incluso con la primera de las 70 o las que sea que he preparado esta noche, siempre tengo que hacerlo a las 2 de la mañana, de repente me acuerdo que tengo que hablar. Entonces me he preparado, con lo cual sí que ruego al presidente en funciones, al vicepresidente, que me avise cuando falte un cuarto de hora, que me avise cuando faltan 10 y uno, para correr al final. ¿Y por qué? Porque el tema no es que sea apasionante, que lo es. Yo, los que me conocen saben que a mí una cosa que no me gusta nada es simplificar las cosas. Lo que es complejo es complejo. Y que la mente humana se haya acostumbrado a hacer todo fácil para no manejar lo complejo, nos lleva donde estamos. Que usted lo que es complejo. Y cada vez es más complejo. Estamos ya en la sexta revolución industrial, lo digo en broma, pero les pregunto a ustedes cuántas revoluciones industriales ha habido. La del carbón, la del petróleo en 1851, la química y las que nos ha tocado vivir, los que han coincidido prácticamente, la genética, biotecnología y la digital, que están coincidiendo en el tiempo dos revoluciones, con lo cual no me extraña que estemos todos un poquito para allá mientras nos aclaremos de qué va esto. Eso lo hace especialmente complejo porque efectivamente hay que partir del principio para entender qué es la ganadería sostenible, que tiene que convivir ahora con lo que fue desde el neolítico, no nos engañemos, desde que los cazadores recolectores llegaron las mujeres y dijeron, ya está bien, hombre, ya está bien, mira, dómala y que tenga aquí las crías, no me lleves por ahí con los niños corriendo para acá y coge esta planta que vuelve a nacer aquí si pones las semillas, no seas bruto. Y se asentaron y las expulsamos del paraíso durante 17.000 años diciendo que son inferiores. Claro, pues no me alejaron del paraíso, que me gustaba estar por ahí cazando todo el día, ahora tengo que estar aquí haciendo tonterías, ¿no? Pues ahora eso ya se ha recuperado y la revolución digital que nos viene es, por supuesto, apasionante. Apasionante, yo pienso en mis nietos, apasionante va a ser para ellos, para nosotros está siendo una cierta tragedia. Una vez dicho eso, sí que, a ver si esto, perdón. Voy a intentar hablar no solo de la ganadería, sino un poco para que no se pierdan en el esquema de muchísimas imágenes que van a ver. A mí no me gusta leer, nunca me ha gustado leer discursos y prefiero escribirlos a posteriori, con lo cual los anales para la academia sí que vendrán. Pero sí que me gusta porque siempre he querido que una imagen vale más que 1000 palabras y con una imagen se queda la gente mucho mejor que con un rollo contado, aunque verán que hay bastante palabrería. Pero bueno, para que no se pierdan, en principio lo que vamos a ver es en qué consiste, cuáles son los principios básicos en que se basa la ganadería sostenible, qué es lo que entendemos por ganadería sostenible,
como todo lo sostenible tiene que empezar por el pilar económico, que siempre nos olvidamos, lo sostenible que no funciona y que no funciona en un mercado, no en un Estado comunista que maneje todo, que no funciona en un mercado, no es sostenible, porque acaba con los impuestos, acaba con los ciudadanos y acaba con la locura. Por consiguiente, tiene que producir beneficios en el mercado normal como actividad, y eso muchas veces, y ese es el pilar número uno de todo lo sostenible. Luego veremos el resto de los pilares que se enuncian. Y luego, ya que estamos en la Real Academia de Ciencias Veterinarias, y los veterinarios, ¿qué tienen que ver con esto? No se rían, no tienen tanto que ver como creen, ¿eh? Algo sí tienen que ver con la ganadería sostenible, y ya veremos que mucho es una broma, pero sí que es verdad que cuesta. Sí que ¿Pasado dos? Sí. El título, como ven, es que me reía mucho porque la que más sabe, la experta casi en temas de protección animal, que es veterinaria y que además presentó el libro este aquí, que aprovecho, el de 40 años y tiene su famoso código de protección animal, cuando lo vio se rió, como siempre. Dice, ya está, también en un exoplaneta universal y es que ya vas a llegar. Yo, no, 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 no. ¿Por qué lo llama universales? Porque es verdad que trasciende lo europeo y en derecho cuando hay un principio jurídico que llamamos general, que en realidad se aplica en todos los sistemas jurídicos, como en derecho musulmán o lo que sea, siempre le llamamos principios universales. Luego es un defecto. Simplemente con lo que quiere hacer referencia en este contexto es más bien principios que funcionan a nivel global y por tanto que hay organizaciones internacionales que han sentado sobre la ganadería sostenible y luego veremos los europeos y cómo en su caso incide. Por tanto, pido excusas a los veterinarios por hablar ahora de principios universales, porque hasta que no se lleve el señor más una vaca por ahí a Uzbekistán, de momento son globales o mundiales. Pero es que, insisto, que a los juristas nos gusta hablar de principios universales. Y además sí que quiero, aprovechando que acaba de entrar por la puerta, Esperanza, nueva presidenta del Cuerpo Nacional Veterinario, formalmente, que me ha venido bastante bien. Me ha venido bastante bien, lo digo porque hay bastantes, de repente ha cobrado todo esto interés. Lo primero que sí que quiero decir es que hubo por primera vez a nivel europeo y por decimoquinta pilar, ¿cuál es? ¿Ves? Ya no me acuerdo, a nivel europeo, no mundial. El tema de la ganadería sostenible ha sido casi una revolución de finales del 23. La FAO por primera vez dijo, oiga, vamos a ver qué es eso de ganadería sostenible, cómo se puede hacer la ganadería sostenible, porque el sector agropecuario, como sabe todo el mundo, es de la FAO, en una conferencia muy interesante de septiembre del 23. Hubo también un poquito antes la novena, décima, me equivoco, reunión europea de bienestar animal en la Unión Europea, que siempre ha tomado en Castilla-La Mancha, siempre ha sido en Talavera de la Reina, que es donde todo este sector para los veterinarios casi nació. Se sigue celebrando, hubo una en 22 donde se explicó la PAC y lo que implicaba no solo a efectos de la agricultura sostenible, sino también la ganadería sostenible y era muy importante. ¿Y por qué digo esto? Por la sencilla razón de que la ganadería sostenible está trascendiendo. Nos creemos que los españoles somos casi de los que mejor lo hacemos. Como ahora veremos en la sesión que hubo hace poco, del 70 aniversario de A1 de edición, pasan 15 días ya, madre mía, de la celebración del 70 aniversario de la Asociación de los Funcionarios del Cuerpo Nacional Veterinario, efectivamente se hablaba de cómo España había progresado, cómo tenía, sí, pero es que los otros países también progresan, también hay ganadería sostenible por todos lados. Curiosamente, África y Asia están potenciando mucho la ganadería sostenible y nos creemos que no, que simplemente van a ser los exportadores, que lo hacen a precio más barato. No está tan claro, o sea que es un fenómeno internacional. Y efectivamente, aunque me salte esto un poco, por tanto, es un tema que ha empezado a captar la atención finalmente porque los temas agropecuarios son muy difíciles, que haya tractoradas, aquí nadie se entera de en qué consiste todo eso y por tanto el mundo, por así decirlo, intelectual y de la política internacional ha empezado a ocuparse muy en serio por primera vez de la ganadería sostenible. Sí que adelanto ya formalmente dos cosas. Una, que como soy consejero de Estado, habrá cosas que no podré decir por cosas confidenciales. Segundo, que siempre que cito un dictamen no es cosa mía. No sé si será cosa mía o no, pero el Consejo de Estado somos 10 y como somos 10, hablan los 10. Y hablamos por nuestros dictámenes, no hablamos individualmente, porque todo hay que pactarlo. Me hace gracia cuando me llama el señor Luis Plana, ¿de qué pasa esto? Y pues habla con los otros 9, porque yo por mucho que quiera, que somos 9, y llegar a un consenso con 9 no es ninguna tontería.
Y por tanto es verdad que llevo, como bien decía Arturo, casi ya desde el principio, desde el año 2006, casi 20 años. Ya casi soy el más viejo por antigüedad. Por edad sigue siendo el más joven, no lo digas por ahí. Pero sí que es verdad que me ocupé desde el principio de los temas de agricultura, sobre todo de biodiversidad, conservación y medio ambiente y no energía, pues estaba separado ahora también, innovación y ciencia y agricultura, con lo cual todo este campo pues me lo conozco, ¿no? Y también me conozco, y lo digo para decir, bueno, ¿para qué me llaman para hablar? Simplemente para algo que, vamos a ver, si sostener que es una ganadería sostenible, pues aquí la tienen. No ya la historia de don Fulgencio directamente, de la veterinaria. Aquí tiene lo que es la ganadería sostenible, es decir, empieza a finales del 18, cuando se dan cuenta en España, Godoy, porque yo creo que Carlos IV se daba poco cuenta de nada, se da cuenta de que, en fin, de que la ganadería es un sector como tal, casi equivalente o por contraposición al industrial que hay que potenciar, verlo y crearlo como sector económico, pues efectivamente encarga la traducción de un libro absolutamente magnífico, les recomiendo, yo creo que esta edición del Ministerio de 2017, si no me equivoco, de Aubanton, que es un francés que escribe un libro maravilloso de la instrucción para pastores y ganaderos y que le encarga Godoy a un veterinario de la Real Escuela de Madrid, en 1793. En Madrid hubo una escuela y luego ya hubo que esperar un siglo para que hubiera una facultad y cosas de esas. Entonces, la escuela veterinaria del 70, ya, pero lo que ocurre es que mira uno el texto francés y mira uno el texto español, adicionado con todas las costumbres, etcétera, españolas, y es una maravilla porque realmente el pobre doctor francés no se dio cuenta que la versión española era mucho mejor, ¿no? Pues ganadería sostenible la tenemos, la ganadería del siglo XVIII. ¿Es eso la ganadería sostenible a fecha de hoy? Lo digo para que comparen, porque cuando se habla de ganadería sostenible no se trata de volver a aquello. A veces la gente se confunde, ¿verdad? Todos echamos de manos, llegar a un motel, a un sitio, tal. Ah, es aquí, tenía la señora vacas allí en Asturias. Sí, sí, como para tener una vaca ahora. Entonces, bueno, ya no hay el tipo de vivienda que se hacía con las gallinas. ¿Quién no ha vivido? ¿Quién no ha vivido con gallinas? Bueno, ustedes nada, son todos jóvenes, no sabrán ni lo que es una gallina. Pero bueno, yo he convivido con gallinas, creo que he convivido con gallinas y cogía las coles y hacía de todo. Y formalmente ese mundo en realidad desapareció en 1972, decían ayer, en 1986, perdón, fue Ullastres el que metió la política española en la prenegociación de la Unión Europea. No fue al entrar en la Unión Europea. Por tanto, la modernización de la agricultura española empieza realmente en el 72 y ahora lo que hay que buscar es un modelo sostenible muy distinto del que había entonces. Pero no sé si los recomiendo simplemente porque van a disfrutar muchísimo al verlo, ¿no? Aprovecho y digo que no solo es, también se ha celebrado ahora que a efectos, más coincidió el día, como bien sabes, Esperanza, me tuve que ir sin acabar de tomar. Bueno, no había copa porque estaba de luto con la Dana, el cuerpo nacional. Es verdad que también en el mundo forestal, en el mundo ajeno, vinculado, por supuesto, a la biodiversidad, se están celebrando muchos aniversarios que incluye la ganadería. Y la ganadería se está integrando, como luego veremos, y mucho como un factor esencial en la biodiversidad. Esa regla normal, que es el escándalo mayor que hay, que es que en los parques nacionales empieza uno a ver especies de animales que hay, va uno a Doñana y no hay un solo caballo, va a la Sierra no hay un solo caballo, hay animales, pero el caballo no existe, está ahí, es que no existe literalmente. Pero vamos a ver, si se han hecho parques porque hay caballos, aparte de hacer va a haber otras cosas formalmente. Y entonces es un poco chocante esa disfunción entre el mundo de la biodiversidad tradicional de biólogos, donde solo lo que ellos dicen que es silvestre, digo lo que ellos dicen que es silvestre, pero no está nada claro que haya otras cosas que son silvestres y ellos no lo califiquen como tal formalmente, pero que se están haciendo y que hay una cierta aproximación de ambos campos y eso es lo que hace y lo que me animó a mí también a hacerlo interesante. No hay que olvidar, y pasaré muy rápido en esto, de decir, bueno, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de animales de ganadería. Como los juristas, como saben, normalmente siempre miran todo esto para decir, vamos a ver, si miramos esto, en realidad, desde el punto de vista del derecho, de las normas, de las políticas públicas, no hay animales. Eso sí, para el Código Civil, seres sentientes, sí, 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 pero empiéceme usted incluso en el Código Civil. ¿Quieres que discutamos el animal porque nos vamos a separar y quién se lleva el perrito? ¿O quieres que porque has comprado una vaca a diferencia de comprar no sé, una de mayor calidad, una Hereford o lo que sea? En vez de ahora van a traer otras cuantas fuera para enriquecer también el vacuno español. Es decir, siempre se ha regulado y han hecho políticas públicas en función de la utilidad que les atribuía a los animales el ser humano. Somos así. ¿Qué se le va a hacer?
empezó la relación, como todo el mundo sabe, con la domesticación, primero con el lobo 40.000 años, y luego siguió a 15.000, etcétera. Los animales de ganadería casi son los últimos, por eso los primeros son de compañía, los de ganadería empiezan ahora a ser de compañía, al fin y al cabo que llevan 10.000 años, 5.000 años el caballo, ¿verdad? Que cómo va a ser todavía de compañía si solo hasta 5.000 años. Pero el uso que se hace de él es lo que hace que desde la perspectiva jurídica se regule. Y cuando estamos hablando de sostenibilidad, básicamente es una política pública que hay que imponer al sector ganadero. Y por tanto, es un tipo específico de relación. Si miran la relación con los animales, pues unos silvestres, vamos a suprimir el marino, porque el caballito de mar no, tampoco es ganadería, normal. Pero bueno, sí que tendremos el tema de la piscifactoría, luego lo veremos. Los animales pueden ser de compañía, pueden ser animales de investigación, animales zoológicos, animales de deporte. Y si miramos de aquí, ¿cuál hay? Pues mire, usted está allí metido, hay una granja allí avícola, porque es un tipo de animal nada más. Pero curiosamente es el que ha predominado desde el punto de vista de la veterinaria y desde el punto de vista más importante, dejando aparte los animales de compañía, de la relación humano-animal. ¿Por qué? Porque para comer, como todo el mundo sabe, en Atapuerca va uno allí, encuentra muchos tipos de animales, comíamos, cazábamos y comíamos carne, hemos sido carnívoros y básicamente era el animal de ganadería el que se comía y por tanto hay que tener, o lo primero que hay que hacer es distinguir formalmente de qué se está hablando. El término animales de ganadería, que no sé si es el que me parece que lo corregiste tú, Arturo, cuando me sugerí varios temas, dijiste no está tan claro, no existe jurídicamente. No, si miráis, en la legislación no hay animales de ganadería. De hecho, en la revista esta que he hecho dirijo, que se ha dedicado un número especial, memoria a mi mujer, que fue la que me impulsó, como todo. De una patada, venga, haz esto, venga, sí, ya está. Formalmente tuve que llamar al ministerio y decir, oye, ¿cómo le llamáis? Porque en inglés sí que se entiende perfectamente, en francés se entiende perfectamente, pero el español sigue teniendo problemas gigantescos en saber distinguir los conceptos básicos. Y me sugirieron, y estos, Maite Villalba, precisamente la que no está, la creadora, dice, ¿por qué no dices de interés ganadero? Porque no es tampoco ganado formalmente. Es decir, los insectos, que ahora veremos que son ganadería, son ganadería los insectos, sí, bueno, son de interés ganadero, porque se va a producir alimentos con ellos, hay 5 macrocompañías. Pero eso no hace de ello un animal de... Pero sí se trata o se gestiona como si fuera ganado desde la perspectiva de granjas, etcétera, seguridad alimentaria, y por tanto es muy parecida la gestión. De hecho, es curioso porque incluso, fijaros en la fecha de este dictamen, es un dictamen 133, 23, del 30 de marzo del año 2003. Por primera vez le tuvo que decir el Consejo de Estado al Ministerio de Agricultura, ¿me quiere usted decir qué es lo que quiere decir un animal de ganadería? Porque quería aplicar una norma importantísima de identificación, trazabilidad, etcétera, a los animales de ganadería. Pero, a ver, ¿de qué animales está hablando usted? Dice, no, de los del REGA. Pues mire usted, de los del REGA, quíteme la mitad del Real Decreto, porque no están en el REGA. El régimen del registro especial de animales de ganadería tiene 6 o 7 especies, pero el resto de las especies, ¿dónde están? No están aquí. Y acabaron haciendo un decreto que es muy complicado, que si lo miran, aquí era lo que se decía, lo van haciendo, acaba de estar la exposición de motivos del nuevo decreto, en el cual dice, bueno, que sí que están los del REGA, pero luego hay muchos más. Y hay muchos más que tienen que tener, a ver, trazabilidad, etcétera, por seguridad alimentaria, por sanidad, etcétera, y que ahí sale la lista a la derecha, no lo ven, de todas formas dejaré aquí la exposición. Básicamente, si miran la parte de la izquierda, pues sí, están los típicos bovino, porcino, ovino, caprino, équidos, ya cunicultura también, lo voy a decir mejor que aquí, apicultura, no nos olvidemos que las abejas son ganadería, las especies peleteras, que esas, diremos, son ganadería o no, se fabrican para piel, y luego también los camellos, los caméridos y poco más. Y las cinegéticas. Ojo, las cinegéticas también si se crían, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ocurre, por ejemplo, tiro de pichón? Por poner una cosa curiosa, ¿no? Donde solo se caza en Guipúzcoa ilegalmente con lo que hay. Pero ¿de dónde vienen los pichones, Pilar? ¿De qué granja se venden los pichones que se les dispara en este tal? Me parece a mí que están en la comunidad autónoma que es más modélica en ganadería sostenible y los trata también, que es la única que los mantiene, pero luego, ¿qué pasa con ellos después? Entonces la trazabilidad es muy importante. Lo digo porque hay más, y hay luego bastantes más especies. La gran ventaja es que desde diciembre del 23, por lo menos, se sabe que a efectos de tratamiento como ganado sí tenemos identificadas las especies. Insisto que pero los insectos están, pues sí, están los insectos son ganadería. Lo siento por aquel que se especialice como, yo voy a hacer la especialidad de ganadería en Extremadura, tal, así. Pues, venga, pues a trabajar con insectos. ¿Pero qué me dice? Pues sí, es así, ¿no?
Y hay otros que a su vez, la paradoja es que sirven de todo, son de todo. El animal por excelencia más curioso, que aunque sea de ganadería, lo es por duplicación de otro tipo de calificación, es el caballo. El caballo es el único animal que puede ser de compañía, puede ser de ganadería entendida como ganadería de productos, ganadería de servicios, incluso de servicios ajenos a la regulación y en, como son los caballos de deporte, por ejemplo, etc. También, por supuesto, pueden ser de investigación, también son de espectáculo, también es el único animal. Es más, aprovecho que también está por aquí una experta en el Bauerreiter, lo digo porque las mujeres vayan a ver la exposición de Gabriele Minter, que no viene nada mal en el Thyssen porque es preciosa, porque Gabriele Minter empezó, enseñó a la gente a pintar, básicamente dijo, ¿cómo vinculamos la naturaleza con el ser humano? Ah, caballo. Y va a ser el jinete azul, pues por Claire Kandinsky, etcétera. ¿Por qué? Porque para ellos era la representación de la naturaleza en todo su alcance, la naturaleza cercana a la lejana. Por ejemplo, también me hizo gracia que fue en Valladolid poco antes de, justo el día en que se declaró el confinamiento, si lo recuerdan, que algunos de ustedes estaban allí, donde se enteraron el 80% de los veterinarios que el caballo, y era de los veterinarios equinos, era animal de compañía. Que es un animal de... Sí, sí, mira, léalo, está en el decreto, ahí sigue. Y se ha ratificado después de la ley de bienestar animal que dice que no es de compañía, perdóneme, pues sí es de compañía, se ha equivocado la ley, porque sí que sigue siendo y puede serlo de compañía. Por tanto, y lo digo también porque para el que esté interesado, precisamente por eso luego hablaremos, hay muchas, se tomó como modelo, por eso, no por otra cosa, no es que a mí me gusten los caballos, a mí me gustan todos los animales, directamente, los mariposas más que ninguno, pero bueno, sino simplemente porque al ser todo tipo de funcionalidad permite mucho mejor a un veterinario o a cualquier experto saber cómo aplicar las nuevas tecnologías a ese animal en función de esa calificación. Porque si hubiéramos elegido otra, tendría que haber sido mucho más específica al limitarse a ese uso. Sostenibilidad, el otro concepto. Por un lado ya sabemos lo que era la ganadería española, no hemos hecho nada más que empezar, pero ya sabemos de qué voy a hablar. Luego, la sostenibilidad. Todo el mundo sabe que la sostenibilidad que se crea a principios de los años 90, yo la primera vez que fui, lo oigo en Argentina, eso es sostenibilidad. Qué tontería, sí lo he leído, pero no hay quien lo entienda. ¿No? ¿Cómo que no? Esto es así, sí, me dijo un argentino, un psicólogo argentino. ¿Usted está mal de la cabeza? Claro que sí, son tres pilares, el económico, el social y el ambiental. Es cuando se aunan. Vale, vale, vale. Me dio tal vergüenza allí decir eso, directamente dije, vale, vale. Pero luego tardó bastante, la conferencia de Río no fue hasta el 2002 cuando ya se consagra ese principio y por supuesto es con los Objetivos de Desarrollo Sostenible con los que se han especificado en qué consiste la sostenibilidad y consiste efectivamente en que tiene que haber un beneficio económico de mercado, tiene que haber un beneficio social y tiene que haber de inclusión social y de alcance social y de redistribución de rentas, etcétera, y un beneficio ambiental para que eso sea sostenible. Tienen que darse los tres. Nada más, pues no. Con la sexta y quinta revolución industrial tiene que haber otros. Desde luego, una de las cosas más curiosas es el bienestar animal. El bienestar animal lo admiten, pero uno va a la OIE, bueno, ahora se llama la Organización Mundial de Sanidad Animal, etcétera, y dice, bueno, sí, la salud ambiental, la sanidad ambiental también incluye el bienestar. No, no, no se líe usted. No, el bienestar animal es algo distinto de la sanidad animal. La prueba está que en España tenemos dos leyes, la Ley 8/2003 de sanidad animal y luego la otra, la 32/2007, que es de bienestar animal, o son cosas distintas, quien lo gestiona es distinto, son políticas distintas, son cosas distintas. Y por tanto, el bienestar animal es una pieza clave de la sostenibilidad también. Y eso quedó muy claro en la conferencia de la FAO. Y eso, por supuesto, es que se llaman así. Las conferencias de Talavera de la Reina se llaman de bienestar animal directamente para hablar de la sostenibilidad de la ganadería. Incluso el nombre mismo ha sustituido al de sostenibilidad. Y luego, por supuesto, ¿qué ocurre con las innovaciones, las tecnologías? Pues sí, claro que hay que tenerlas en cuenta. Mire usted, ¿puede ser sostenible el volver al siglo XVIII y decir, mira, todo esto está muy bien, animal, pero nada de tecnologías, nada de que eso es un problema actual y por tanto, insisto, es una de las cosas porque puede ocurrir que al sector rural, debido a la brecha digital, no le interese, pero a intentar hacer algo sostenible sin las tecnologías digitales y de genética y las ómicas, no va a ser sostenible. Se quedará sostenible en el siglo XVIII. Pues, sí, también, pero y el paraíso era sostenible y nos echaron. Entonces, quiero decir, y el neolítico era sostenible y pasamos también al mundo industrial. Pero eso hoy en día no hay que verlo. Por tanto, en el fondo de lo que voy a hablar son de 5 pilares, ¿no? Está muy claro. Aprovecho para decir, ¿está el bienestar animal en los ODS, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Si uno los mira, no. Bueno, no y sí.
Porque si uno empieza a mirar al detalle de cómo se describe cada uno de ellos, y esto para la ganadería se aplica así, y esto para la ganadería se aplica aquí. Y prácticamente todos, si miran el círculo de la derecha, y esto es una cita que como lo dejo aquí lo pueden ver, donde va analizando uno por uno el por qué el bienestar animal en realidad es esencial para el desarrollo sostenible, pues está también muy claro. Lo cual no quiere decir que no haya problemas, porque son principios que pueden ser contradictorios. Este es un caso muy curioso y lo digo porque me lo enseñó alguien que está por aquí hoy también presente y dice, mira qué cosa más asombrosa, lleva desde 2017. Vamos a procurar cumplir con el pilar ambiental tan importante, sobre todo con las vacas que producen unos problemas gigantescos de emisiones, etcétera, como sobre la base de un nuevo alga, que se puede aplicar y da directamente porque reduce las emisiones una cantidad gigantesca. Sí, reduce las emisiones. Sí, sí. Entonces han empezado a ver, sí, las reduce y mucho y se las puede tomar y se ha añadido al pienso y el pienso lo tiene, es un alga que está ahí y dice, bueno, todo esto está muy bien, pero claro, el problema que hay es formalmente cuál es, que primero vamos a ver de dónde sacamos ahora terreno para plantar algas, directamente. Cuando se empieza una nueva industria, necesita mucho espacio, va a generar otro problema ambiental. ¿Cómo se hace el análisis costo-beneficio de uno y otro? Y lo más importante, si uno mira esto, dice constantemente, y está abajo, un pequeñito lo he puesto para que no se enfaden, que da igual, que es inflamatorio, es irritante y tal, pero como hacen que se tiren menos a las vacas, que se aguanten las vacas. Vamos a ver. O sea, que es un irritante inflamatorio y tal, y la pobre vaca, para emitir menos, lo estamos haciendo, que lo apliquen a humanos. A ver qué hacemos. A ver qué aguantamos. 5 minutos, media hora, y parece ser que está autorizado, que se han metido todos los piensos, y vamos a ver, esos equilibrios entre principios, ¿cómo se comen? Pues son difíciles. E igual que el de innovación, directamente, también aprovecho, porque veo que está por aquí. Si quieren, es decir, la innovación es componente obligatorio de la sostenibilidad, sí. El problema es cómo hacer de algo sostenible que tiende a llevar a la idea del pasado, porque en aquel momento no se generaban los problemas, algo que es innovador desde el punto de vista tecnológico, digital, etc. Pues eso se hace. Y si no se hace, no es. Es verdad que es tan difícil a veces que directamente con la Kennedy School y con la Universidad Autónoma, que tiene un centro allí, lo ha mencionado indirectamente, incluso este año, allí, para todos los que quieran, ya han ido veterinarios allí. No, yo es que todo lo que hago, como no puedo cobrar más, lo dedico a becas para que vayan allí y a otros sitios. Pues pueden ir, se ha puesto por primera vez para demostrar cómo la sostenibilidad puede automáticamente, si aplicas bien las tecnologías, ser muy innovadora. Muy innovadora en el sentido de aplicar las dos últimas revoluciones industriales manteniendo la sostenibilidad. No nos creamos que sostenibilidad es volver allí a hacer lo que hacíamos como en las series de televisión, esos que vuelven al pueblo. No, no. Aquí se trata de vivir en el siglo XXI en el espacio rural que está vacío. Y si no vives así, difícilmente va a ser, será nada más una especie de ciclo. Esto como lo voy a dejar ahí, lo digo, si quieren, si alguno de... Mira, voy a comprometerme una cosa. Si hay alguien de la academia que ha estado aquí, lo ha ido tal, igual le encuentro hasta una beca. Pero bueno, ya no, me parece que hay una que ya se ha prometido por ahí. ¿Vale? Pero en el fondo dice, bueno, son ideas muy simples. Ganadería, sabemos qué es. Sostenibilidad, sabemos qué es. Pues ahí empieza el lío. Vamos a ver. Eso es muy simple, pero ¿cómo se come? Porque uno empieza a ver las situaciones prácticas de la vida cotidiana real, donde hay que aplicar los principios a situaciones y casos reales, y es muy complejo. Y hay que reconocer que la sostenibilidad del sector ganadero es muy compleja. Y como es compleja, no vale con ver, hacer una cosa, sacarse una foto. Luego veremos que hay empresas que sí que lo hacen, pero empiezas a hurgar debajo de la empresa de, pues sí, es sostenible, pero no te has olvidado de eso. Y por tanto, lo que voy a intentar directamente es un poco decir, vamos a ver, enfocándome en problemas directamente, cómo la sostenibilidad puede contribuir a ser la solución, incluyendo el diálogo también social, porque la inclusión social es básico, es normal, las políticas tienen que ser, ¿no? Siempre pongo dos ejemplos, lo puse en Barcelona, se tronchaban de risa los veterinarios. ¿Por qué? Porque además los animales de la ganadería, efecto de bienestar, como todo el mundo sabe, son los más olvidados, son los más antiguos, de los que deberíamos saber más, pero ya el bienestar animal no tenemos ni la más remota idea de lo que es. ¿Por qué? Porque como nos lo vamos a matar y comer, pues ¿para qué? Miramos de lado y ya está, ahí se acaba el problema. Entonces se sabe muy poco del mundo animal específico. Los veterinarios saben muchísimo, probablemente los que están aquí están todos interesadísimos. Voy a hacer una pregunta. Vamos a ver, producción de año vacuna, ¿no? Entonces, le voy a hacer una pregunta
así muy divertidas. Ahí las tienen, están enfrente de mi casa, o sea que las he sacado yo. Bueno, las saco mi mujer. Ahí tienen las terneritas. ¿Cuánto tiempo está llorando la madre desde que se lleva la ternera hasta que deja de llorar? No lo voy a poner porque se asustan. Pero tengo aquí la grabación. Sin parar noche y día. Lo tenía aquí, pero me ahorro porque sé que algunos lloran. Los mugidos grabados por mí. Grabados por mí un mes, a los 15 días, a los otros 15 días. ¿Cuánto dura? ¿Cuánto está una mamá que ha criado un ternero de carne, que le han quitado la carne para llevarla al matadero? A ver, ¿cuántos expertos? Os digo en broma, a ver. Pues ¿lo ha medido alguien? Porque yo me he puesto a ver y resulta que yo y mi vecina somos los únicos que nos hemos puesto a mirar, a medir desde el día en que empezaron a llorar y hablamos con el ganadero, porque está aquí la finca enfrente. Está muy bonita por arriba, pero mirar por esa parte de abajo, esta foto está hecha desde la parte de abajo allí de la derecha. Lo digo también para que veáis las emisiones de las que hay. Pero estas son las vacas, las que están ahí y tal, o sea que también el estiércol se nota, pero quiere decir que esto se ve desde mi casa ahí. Entonces la pregunta es, ¿cuánto dura? Y no pongo la voz, pero son cerca de 3 meses. ¿Cuántos ganaderos saben? El propio ganadero no lo sabía. Hombre, yo llevo aquí y veo que lloran, pero es porque tienen hambre. Digo así, tienen hambre 24 horas, también por la noche. Oiga, a las 4 de la mañana yo porque me pongo tapones, pero en fin. Y, ¿son desconocidos o no son desconocidos? O el otro caso práctico, ya que también hemos visto, me lo he saltado porque voy a hablar poco de peces, pero es un campo también donde se mueven muchos los veterinarios, en consumir salmón del noroeste. ¿Qué preferís? ¿El salmón noruego de la costa oeste de Estados Unidos, el chinook, etcétera, o el de Noruega? Porque el de Noruega viene aquí, es más barato, tiene los noruegos, como todo el mundo sabe, bueno, los noruegos son los más bestias que ha habido nunca. Dime de qué presumes y te diré de qué careces, ¿no? Y está ese dicho castellano, todo el mundo sabe qué es. Lo aplico siempre a los holandeses, los noruegos y los suecos. La pregunta es formalmente, ¿cuántos salmones en las piscifactorías noruegas se mueren de depresión? De depresión porque nacen, están allí, les meten a dar vueltas en vez de poder seguir allí al Pacífico, ir, ligar, no sé qué, volver, y ya cuando eres viejo, vuelves, subes el río, pones los huevos o los fertilizas y te mueres. Pero como no pueden hacer eso, se mueren en algunas piscifactorías hasta el 45% de eso. Es verdad que si uno va y ve los estudios de veterinaria, ha habido uno de hace poquísimo que lo trata todo desde el punto de vista de, en fin, que no, que es que salir, que si es que eso puede ser parásitos que cogen unos, que cogen otros, y entonces dan unas cifras que son del 17% se mueren, sí, sí, pero leeros. En cambio, a otros señores que han hecho un estudio, que lo hicieron conmigo también, en Johansen, etcétera, etcétera, dijeron, no, esto no tiene nada, ni parásitos ni nada, nada de lo que dicen los de sanidad y seguridad alimentaria que hacen tiene. Simplemente se dejan morir. ¿Y quién no se dejaría morir en una piscifactoría donde nace y muere y todo lo que hace es dar vueltas? ¿Sí? Son cosas que es curioso y por eso lo pongo siempre como ejemplo de por qué es tan desconocido el animal de ganadería. Todo el mundo sabe lo que es un perro, un gato, un tal de compañía, o no digamos ya, el lobo, no lobo, la grulla, el tal, el tancho. Bueno, en Japón me adoran, pues hablar el tancho, la kitakitsune y tal, sí, sí, todo eso está muy bien, pero los animales de ganadería, ¿por qué nos olvidamos de ellos? ¿No? Vamos a ir muy rápido viendo cosas ya un poco a velocidad rápida, porque en realidad van a ser pinceladas de todo lo que hay que ver para ver todos los pilares y entenderlos. Los que están en rojo los trato luego, como luego veremos los otros no los trato, simplemente los aviso, y como sabe todo el mundo, uno de los grandes problemas que sigue habiendo en ganadería con la carne, y lo ha habido siempre, es el de la diferencia de precio, porque el Tratado de Mercosur, como sabéis, ha estado todos los días, ¿no? Y como han dicho, unas declaraciones un poco absurdas, que total, por un filete, bueno, vamos a ver, esto supongo que era algo más, pero bueno. También el reglamento de transporte, también, como sabéis bien, otros que están por aquí, el problema que tiene es que es rechazado, hay que hacerlo, no está claro para España lo que va a suponer, las 8 horas, pues claro, como estamos en la punta, y llevar de aquí algo a Turquía, pues mira, esto es más 8 horas, sí, cambio, si está uno en el medio, llega, es un reglamento hecho para alemanes y daneses y holandeses que tienen todo cerca, hablando en plata. Los que tenemos cosas lejos, el transporte, claro, está usted viendo cómo se hace, cómo no se hace. Por tanto, son normas que son relativamente complejas.
Las jaulas, curiosamente, que es una iniciativa, la única que iba a ser, si suprimimos las jaulas, como se ha hecho en muchos países ya europeos y se está haciendo en otros internacionalmente, eso se ha quedado abandonado. Por tanto, la Comisión Europea, que tanto presume también de hacerlo, ha dado marcha atrás con el calendario que hubo en el 2003. Como todo el mundo sabe, el comisario es húngaro, veremos a ver, es encantador, espero, tal, pero bueno, que sea encantador no quiere decir que no vaya a imponer sus criterios. No es como Elvira Baquet, pero en fin. Y entonces son temas que no voy a tratar por ahora. También el otro es curioso, bueno, los otros los trato muy rápidamente. No voy a tratar tampoco porque además lo tienen disponible en un discurso de la academia que es excelente, ahora que veo que ha llegado, el de Ana Rodríguez Castaño, de cómo se regula la unificación que ha hecho de la exportación e importación de animales y de control de seguridad desde la perspectiva veterinaria, porque había tal. Claro, como todo el mundo sabe, el animal hasta el momento que llega del matadero es un veterinario de un ministerio. En cuanto pasa la línea roja del matadero ya es el Ministerio de Sanidad, pero intervienen también otros ministerios, el de Hacienda, esto, tal. Entonces es un poco caótico. De hecho, el reglamento de contrabando no ha tratado este tema adecuadamente, no les ha dado ni audiencia ni siquiera a estos ministerios, con lo cual es un poco caótico, ¿no? Pero bueno, es como se trató aquí hace poco, el día 27 de noviembre, si no me equivoco, en un discurso excelente, directamente, que les recomiendo leer para entender lo que es el mundo de la exportación e importación y cómo trata la sostenibilidad, cómo se hacen los controles, la seguridad alimentaria, etcétera, no lo haré, ¿no? Pero simplemente os iba a decir que una de las cosas que a mí me preocupaba más, luego diré por qué, es qué ha ocurrido en el 24 versus el 23. Los datos del 23 los tienen en la revista esta que he enseñado, que está aquí, con los dos modelos que se dedicaron, como digo, y los tienen también por internet gratuitamente, pueden acceder. Y son todos tratan de bienestar animal. Y lo que trataban formalmente eran también los datos. Hay dos estudios de Jesús Salas, de Arna Chávez, etcétera, de cuáles son los datos económicos de lo que mueve el sector, ¿no? Y es muy importante, pero parece ser que no se ha producido un descenso, que se ha mantenido estable. Todo el mundo se temía que en China, por unas razones que no voy a dar, fuera que es el número de importaciones, y también en Estados Unidos iba a haber un control de las importaciones muy serio. No se ha producido. Y está todo pendiente, por supuesto, del sistema de la fijación de aranceles, que veremos los chinos que hacen en represalia. Aunque aquí el ministro que lleva esos temas de la embajada china es bastante sensato. Dice, no, esto no lo aplicaremos en España. Digo, ya, porque quieres que te pague otra cerveza, ¿no? Luego ya veremos lo que haces. Pero bueno, ¿por qué? Porque si uno mira el New York Times, y esta es una noticia de hace una semana, no llega, las otras dice, ojo, ojo, que China lo que tiene intenciones con la ganadería y sobre todo la ganadería, el alimento, controlar el mercado mundial, los precios y todo. Y es un artículo del New York Times, que por mucho que sea liberal y tal, no sé qué, no deja de ser un artículo del New York Times, primera página, directamente. Por tanto, eso de que, en fin, de que China tiene o no tiene interés especial es una cosa discutible. De todas formas, sí que es verdad que en la conferencia de la FAO, China llevó la voz cantante sobre el bienestar animal, la sostenibilidad, lo que era, de hecho, todas esas fábricas que hay de miles de pisos de cerdos, que son allí 5.000, 60.000, luego veremos alguna foto, esas las va a suprimir todas, está muy por la sostenibilidad, precisamente porque quiere coger el control del mercado mundial. De hecho, en Sichuan, en la ciudad esta, que está en Songwankum, que si conocéis Beijing, está hacia el noroeste hacia el noroeste de Beijing, en el tercera M40, M50, se ha establecido la sede para todas las conferencias ya anuales de bienestar animal global, desde toda la perspectiva, y lo propuso allí en la conferencia de la FAO de septiembre. Con lo cual están siendo como muy activos, y es verdad que son muy. Si miráis, además, la presentación de la ponencia del gobierno chino allí, de qué había que hacer con las tratadas, nada más verla se quedaba uno absolutamente asombrado. Y qué bonito, efectivamente. No creo que fuera cinismo, no lo sé, ¿eh? Pero el caso es que hasta ahora no lo ha hecho y pues, está promoviendo, desde luego, bastante la sostenibilidad y el bienestar animal como parte de ello, y cambiando sus propias, sobre todo en el cerdo, pues básicamente lo que producen, y es la fiabilidad que tengan, como le he invitado, pero me decía que tenía cosas para que no me pasara mucho al ministro de Economía chino, a ver, dice que va en serio, ¿no? Para mirar. El otro problema gigantesco, esto es muy poco conocido en España, ¿eh? La sentencia famosísima del Tribunal Supremo el 23 de mayo del año 2023 enjuició la llamada Proposición de California, que desde el punto de vista constitucional es apasionante. Es una sentencia caótica, 9 jueces cada uno diciendo una cosa, no se ponía ningún acuerdo, pero si sumaban las conclusiones de por qué no se ponía de acuerdo, sí, 5-4 parecía que
mantenían en vigor la ley de California, la proposición 12 de California que va a entrar ahora en vigor. La proposición 12 de California es muy simple. Lo que dice es, mire usted, para producir huevos, eso ya estaba antes y no plantea mucho problema, pero si usted quiere vender carne de cerdo en California, tiene usted que tener un certificador, nos debería que vaya allí y le diga que cumple usted en la granja, en su trazabilidad desde que nace hasta que ha sido muerto y está el jamón y se ha hecho el ibérico, las normas de bienestar animal de California. Punto. En una palabra, se las aplican a ellos mismos, pero también a todos los que pretenden importar a California. ¿Eso qué es lo que pasa? Que es una especie de tiro en el pie al mundo de la globalización. Porque por la misma razón podría decir, y probablemente con motivo, Castilla-La Mancha, perdóneme, para consumir cualquier cosa en Castilla-La Mancha, cualquier comunidad autónoma que no sea castellano-manchega y cualquier tercer estado o cumple las normas que a mí me da la gana de aprobar, o aquí nada y me tiene que venir con un certificado de que sí, de que está cumpliendo mis normas, si no, el jamón, lo siento, se lo toma usted allí, no, Illescas es Toledo, no, bueno, según se acerca antes de entrar, ¿no? Antes de entrar en Molina Aragón por la A2, se para allí y coma jamón, porque luego aquí ese jamón no puede entrar. Fijaros la revolución que es. Eso, de hecho, está en la ley española. Mejor dicho, no sea una ilegalidad. La Directiva Común de Servicios del año 15, cuando se traslada a España, no mete el bienestar animal como una de las causas donde no puede haber, si una comunidad autónoma no quiere, unidad de mercado. Está en la Directiva Europea. Luego el sistema europeo era parecido. Lo que pasa es que nosotros tachamos lo del bienestar animal y pusimos a él la salud pública, la moral pública, la seguridad, como motivos que pueden justificar el que una comunidad autónoma restrinja la unidad de mercado. Pero el bienestar animal da igual, pues estaba en la directiva y es, por tanto, una norma que en teoría pueden las comunidades autónomas establecer. Pero claro, como se enteren de esto ya empieza el problema. He preguntado al sector porcino, a Interporc, etcétera, o a Soprovac, etcétera, si habían notado algo directamente respecto a las importaciones desde que esta sentencia salió en mayo. Y dice, mira, hasta ahora no hemos probado nada. Es verdad que la proposición 12 de California está ahora siendo regulada adicional por reglamento, pero es verdad también que el porcino español, que se exporta a ese segundo país a Estados Unidos, el primero China, el segundo Estados Unidos, lo hace básicamente a costa este, directamente. Es más, porque estamos ahí los españoles, de verdad, los que nos gusta el jamón serrano y cosas de esas, pero bueno, pero no a California, pero no se sabe. Y no se sabe bien si Trump, no creo, pero sí que hubo mucha presión por el National Pork Council este, que es como la Confederación Empresarial, vamos, de productores de porcino de América, que están que braman, porque claro, todo el cerdo que se hace en Ohio, etcétera, y además hacía mucha argumentación que distinguía la salud animal que se viene aplicando, que viene aplicando Interpol, etcétera, la higiene, el evitar la caudofagia, etcétera. No es que, mire usted, si no pone esas normas no puede producir a este nivel porque tienen que ser normas de higiene muy rigurosas y por tanto el bienestar pasa por eso porque una de dos, los tenemos todos sueltos por ahí, o si quiere usted producir carne y meterlos en un establo, los cerdos se pelean unos con otros, son casi como los humanos, y por tanto hay que poner límites porque si no, el lío que hay, y aún así no se aceptó, el Tribunal Supremo dijo que no y que la ley de California vale, lo cual es una revolución directamente porque desde ahora quiere decir que cada estado norteamericano puede imponer sus reglas al resto de los estados, porque en América no hay norma de comercio exterior e interior, hay aranceles nada más que un efecto de prohibición y por tanto lo que se prohíbe de un estado se prohíbe de terceros estados. Entonces simplemente que sepan que esto está ahí, que puede tener una incidencia, la organización, la OMS y la Organización Mundial de Comercio, etcétera, están simplemente a la espera de ver en qué acaba esto, porque sobre todo la Organización Mundial de Comercio, los grandes temas de arbitraje y de decisión, de paneles de decisión, etcétera, que tienen suelen ser más con productos agrícolas que con productos industriales, porque la agricultura estuvo desde siempre muy liberalizada en la propia creación de la Organización Mundial de Comercio. El otro tema económico, que no voy a entrar, pero porque lo tienen aquí tratado, pueden ver, porque además está en YouTube, etcétera, la conferencia de Talavera la Reina, y cómo inciden las ayudas en concreto en ganadería, que suelen ser bien directas, bien indirectas, a través de pastos, jóvenes agricultores, etcétera. Solo explicar mínimamente este tipo de ayudas, pues fueron 3 días de jornadas en Talavera la Reina, o sea que aquí es que no pretendo ni entrar, pero quiero decir que está muy hecho, muy estudiado y está siendo muy revisado. Está siendo muy revisado a efectos del cuadro digital, a efectos porque ha generado lo que allí se explicaba como muy racional, a efectos de sostenibilidad,
pues ha generado que ante el mundo ganadero que tenemos, pues mire usted, los costos formales que eso conlleva de digitalización, etcétera, son tan complejos que ha habido una cierta renuncia, a veces, lo digo ahora que no me oye nadie del Ministerio de Agricultura, no hay nadie por aquí, excesiva. Porque que se haga eso para agricultores pequeños, familiares, lo que sea, de titularidad compartida, pero que se haga también para las grandes multinacionales de ganadería, las macrogranjas. No, 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 el cuaderno digital tampoco. Porque si no lo puede llevar este ganadero que tiene una vaca en Galicia, 3 vacas lecheras, pues ¿por qué lo voy a llevar yo? Que solo tengo 5.000 millones de vacas aquí puestas. Vamos a ver, muy poco las hectáreas o lo que sea. Y aviso, están muy enfadadas también las empresas digitales. Pues dicen, vamos a ver, se vio el otro día y lo decían también, decían, vamos a ver, que las empresas digitales han promovido todo para favorecer, prestar servicios, verlos, y de repente se han quedado en la nada porque se va a suprimir el cuaderno digital este martes, supongo. Si es que nos han metido prisa, será para eso. Es verdad que, como decía, en realidad, aparte de toda la complejidad de los calendarios, etcétera, la PAC es demasiado compleja y luego, además, conlleva que prácticamente la mitad del día, después de cuidar a los animales, tienes que llevar metido en el ordenador poniendo datos y tal, en el cuaderno digital. Pero quizá hubo un acierta demasiado optimismo al hacerlo, pero en fin, tanto las ayudas que mantienen y para mantenerlas, la flexibilización que se está haciendo después del pacto de las 43 medidas, inciden sobre el mercado, inciden sobre la sostenibilidad, sí. Probablemente todo sea transitorio, porque ha sido un problema en que a la larga se volverá a hacer o a la larga se volverá a matizar, porque no tiene mucho sentido el aplicarlo a todos en vez de a unos sí, a otros no, en función de la potencialidad económica, y por tanto se ve, ¿no? Y por tanto simplemente me remito a eso porque es absolutamente esencial y el principal problema está por lograr en el Consejo de Ministros probablemente el martes, si no estamos hoy ya, lunes, mañana, se aprobará la flexibilización casi total, un poco más aclarada, del cuaderno digital, a diferencia del que hay que seguir. El cuaderno digital solo se va a llevar para fitosanitarios y el cuaderno en papel, que puede ser voluntariamente digital, eso sí, puede ser, sí es obligatorio para determinadas actividades de corregímenes y de fertilizantes, ¿no? También es muy importante ser consciente del activismo que hay. ¿Tiene razón ambiental de ser o no? Una cosa es la ideología, el animal, si me lo como, si no me lo como, los veganos, no veganos, y otra cosa es el impacto ambiental que tiene en sí mismo la ganadería, que no se mira con cuidado. Si miran, aparte del tema de hasta qué punto, saben el follón que hubo cuando se permitió llamar hamburguesas a las hamburguesas vegetales. Oiga, esto no es una hamburguesa, bueno, hamburguesa que decir de Hamburgo, porque no se va a llamar, pero bueno. Pero el hecho de que pueda haber es importante. Son motivos sanitarios, que es probablemente más saludable la comida vegetariana que sustituye hecha y programada para sustituir a la carne, no la normal. Es que si no te gusta la lechuga, pues no te gusta la lechuga. Prefieres unas costillas de cerdito, pues mira usted, que esto me sacrifico. No, no, no. Puede usted tomar lechuga con sabor a cordilla de demás y con forma y todo de costilla de lechuga. No estoy hablando de la célula madre en carne que se hace, que también es una gran revolución, pero esta es mayor revolución. Como todo el mundo sabe, esta empresa está ya por todos lados. Si van al supermercado, lo ven. Y no estoy haciendo publicidad de ella. Dios me libre, aunque sea amigo de Marc, directamente, de CEO. Le dan un premio en Barcelona y tienen muchos premios internacionales. Pero tienen aquí un análisis de, claro, ¿qué es lo que ocurre con la ganadería? La ganadería engaña, porque es verdad que el espacio que ocupa, si miran las cifras, el 83% de la superficie agrícola mundial se está dedicando a la actualidad. Es decir, solo queda el 18% como totalmente primigenia y silvestre. Luego empieza uno a mirar, por ejemplo, las emisiones que hay o no hay derivadas de la agricultura. Es que el impacto que está teniendo a nivel global, porque antes solo se medía en Europa, porque España básicamente, tal y como la conocemos, la prehistoria casi empieza en el Neolítico directamente, ¿no? Teníamos ya allí al señor el Faro de Hércules y todo existía, bueno, se estaba en Alejandría. Pero vamos, Tartesos era para los griegos la civilización absoluta y ya tenía animales domesticados y era agrícola. Y por tanto número de animales mamíferos que hay y el espacio que ocupan y que desplazan a los mamíferos silvestres, por así decirlo. Por lo tanto, el impacto sobre biodiversidad, el impacto sobre el agua con de los fertilizantes, fitosanitarios, estiércol, etcétera. Las emisiones de CO2, que lo hemos visto con las vacas, etcétera, son muy importantes. Entonces, hay empresas que dicen, no se trata de hacer veganos.
Se trata de que hay que ser sinceros de que por mucho que vaya el sector y España va muy bien, pero también hay muchos estados donde va muy bien, el impacto ya sumado global empieza a ser trascendental en sí mismo. No pasa nada porque no comamos tanta carne. Si resulta que se puede producir y usted puede tener el mismo sabor, etcétera, sin tener ese impacto no individual. Eso es lo gracioso, que es que el impacto solo si te sumas a otros. No es tú comes eso y lo que se va a notar. Nada, pero es el impacto total de la suma de todas las actividades lo que hace, y eso hay que tomárselo en serio. Estos datos, claro, llega la industria ganadera y se ríe, como los toros. Estos no saben nada, estos son aquí unos activistas. Ellos son activistas, sí. Estos son, ¿no? Bueno, yo lo que rogaría, porque les puedo dejar toda la bibliografía, datos y análisis, no tanto que han hecho ellos, que también, pero sobre todo mundiales, que son los que llevan a estas conclusiones, y yo los he revisado. Y por tanto no están hablando de tonterías, y por tanto la ganadería sostenible tiene que plantearse también visualmente la idea de que, en fin, de que quizá no, o hay que poner un límite. Hay que poner un límite exclusivamente ambiental. Por supuesto, también el otro sanitario, por el impacto que tiene sobre el colesterol, la comida, etcétera, la carne, porque comemos muchísima más carne de la que comíamos antes. En las macrogranjas están ya controladas. Eso no sé si lo sabes tú, Esperanza, pero en fin, te dimos la razón en el Consejo de Estado. Me callo, no fui yo, fueron otros. Porque la primera es más grande, y eso es muy importante a efectos jurídicos, porque fue la primera vez en que con claridad, frente al este de seguridad jurídica, en empresas que habían invertido millones, y además catalanas también ahí en Girona, para hacer unas macrogranjas gigantescas de vacuno. Dijeron, no, mire usted, es que ha entrado en vigor esta legislación. Sí, sí, pero es que yo ya tenía, me faltaban 2 días para la licencia, me faltaba, sí, sí, mire usted, pero es que ha entrado en vigor al día siguiente de entrar en vigor. Sí, pero esto es contra la seguridad jurídica. No, perdóneme. La seguridad jurídica pasa porque los abogados empiecen a leer las normas cuando aquellas se empiezan a programar por la Unión Europea y luego llegar a España. Es lo que se llama el principio de confianza legítima. Si usted fuera conocedor de que esto iba a pasar, este fue el que asumió el riesgo. Ha sido usted el que, sabiendo que podía esto pasar, asumió el riesgo y lo dijo. Luego, no me diga ahora que es que va contra la seguridad jurídica cuando le quedan nada más una de las 40 licencias para poder poner sus macrogranjas. Como no la tiene, lo siento. Entra en vigor la ley y a usted hay que rechazarle la petición. Y ha empezado a funcionar, y es el primer caso grave, salvo que yo esté equivocado, en que efectivamente se ha hecho. Por tanto, las macrogranjas están reconocidas ya en España, desde luego, como no sostenibles por la legislación y se han aplicado. También muy claramente, ojo, porque esto está en proyecto de ley y la del huella de carbono se aprueba la semana que viene. El proyecto, lo que se llama el informe de sostenibilidad que están obligadas a hacer las empresas por mandato europeo, en paralelo al informe financiero, también es aplicable a la industria de la granja. Por tanto, todas las empresas tienen que ver, las que hacen, incluso lo que compran, lo que no compran. Además, en la huella de carbono, no está aquí, pero está el decreto, se hará. Sí que dice que el Estado en los alimentos tiene que medir la huella de carbono para comprar, cuando compra alimentos para sus administraciones, etcétera, tienen que ser con la huella de carbono y le dará más puntos en función de los índices de la huella de carbono. Y luego además está lo que se llama a la derecha la doble materialidad. La huella de carbono no solo es algo que haces para explicarte a ti mismo, ser consciente y que tus clientes, tus consumidores sepan lo que estás impactando tú en cambio climático, sino que si pasas de determinado índice, o mejor dicho, según la empresa que sea, ya es y se va a convertir en obligatoria, y además en obligatorio tener un plan de reducción de la huella de carbono. Si no, esa empresa se puede sancionar e incluso cerrar directamente. Ese es el gran cambio que va a haber en la ley, porque es lo que se llama la doble materialización. Usted, por un lado, hace un informe no financiero, pero tiene que contener, a partir de determinado índice, también una inversión para asegurar que usted va a cumplir ese plan de inversiones para reducir cuando su huella de impacto de carbono sea superior al 5% de la media nacional. Está obligado a hacer un plan y a aplicarlo y a incurrir. Los inversores no pueden retirar dinero sin haber aplicado ese plan, al que él mismo se compromete, pero tiene que estar ahí el plan de reducción. Todo esto está por venir. Y por tanto, lo que genera, ¿qué es? Pues está moviéndose este mundo. También hay otro mundo interesantísimo de cómo en los bancos de conservación, si se reactivan, y por tanto la titulación de lo que yo hago para conservar cuando se hace una carretera y una empresa, pues sí, compenso conservando la naturaleza, está todavía por hacerse. Eso, el sector privado se ha empezado a mover y decir, mire usted, ¿y la agricultura sostenible también? ¿O es que solo tiene que ser para mantener espacios de naturaleza silvestre? Eso es una pregunta que se hace. De hecho, hay un programa, mira, se me ha saltado eso, está por aquí, ¿no? Hay una empresa muy potente con un programa europeo que lo
pondré en la definitiva por si lo quieren. Hay un programa específicamente europeo para medición y cumplimiento de las huellas de carbono en las vacas, que se han apuntado 135 empresas ganaderas españolas por el resto de los europeas, para ver cómo se hace la medición y cómo se puede producir carne reduciendo la huella de carbono. Están metidos en un programa de proyectos estos de Proyecto Horizon Europe para hacerlo. Por supuesto, luego hablaré un poquito más. Ojo, One Welfare. ¿El One Welfare qué quiere decir? Y también afecta al mundo deportivo. Veo por aquí algunos empresarios que se dedican a eso. ¿Quiere usted ser feliz? Vaya a ver cómo son felices los animales. En Alcalá hicimos una prueba y madres monoparentales por hijos drogadictos con tal, estando con técnicas de este tipo, a los 2 meses habían encontrado trabajo, habían encontrado el por qué estaban en este mundo. Porque era que tuvieran un hijo ahí solo, ahí drogadicto, había que sobrevivir, encantadas de la vida. ¿Cómo? Simplemente con el well-being, comprobando que los animales ha dado un paso gigantesco la relación animal-ser humano hasta el punto que hay empresas, y muchas empresas. Al sur de Guadarrama, en otro lado, hay empresas de well-being que lo hacen muy bien, que hacen y ven y la gente las utiliza y por tanto no ya la equinoterapia, otras terapias de estas, sino que hay un mundo muy importante también. Los otros pilares, pues los podríamos estar aquí horas hablando de ellos. Voy a ir así muy rápidamente sobre todo los 3 primeros, pero podríamos estar en cada uno de ellos, lo aviso, un curso normal, no un curso eso de Harvard una semana, un curso de un trimestre directamente. Por tanto, temas muy importantes, es decir, donde sí que se ha juntado todo es solo en 2 sectores, en España en 3, el sector porcino, el sector avícola. Y ahí la granja, y depende del tamaño que tenga, tiene que controlar todo, tiene que controlar las emisiones, tiene que controlar la biodiversidad, tiene que controlar la huella de carbono, tiene que controlar los residuos, tiene que controlar la sanidad mediante el veterinario de explotación, está enfocado con el plan sanitario, por tanto, está enfocado a un análisis integral a efectos de la autorización de esa empresa. Eso pasa en 2 sectores, en España en 3, a través de lo que se llaman las BATAs, Best Available Technology, las mejores tecnologías disponibles, donde lo dice lo que tiene que hacer. ¿Cómo se evita la caudofagia? Pues mire, se evita así o así. Entonces, todo eso está regulado. La gente esperaba que el vacuno, esto es todo, es un resumen de todo lo que hay que ir haciendo para verlo. Estos son los decretos que regulan los 3 sectores, lo dejaré aquí en los años 21-22, que son, con todo respeto, una maravilla, muy difíciles de entender y de hacer, pero una vez que lo aprenden y tal, son realmente modélicos. Y ante el asombro de todos, la Unión Europea, España se adelanta en el vacuno porque es muy importante, y ante el asombro de todos, la Unión Europea dice, va, la vaca, ¿qué es eso? Una vaca, yo no sé lo que es una vaca, pues se ha salido del carro. Y entonces ha hecho la regulación de emisiones del año 2004, no me acuerdo, 2004, en mayo de 2004, la hace y no mete las vacas, sigue insistiendo, poniendo más presión, viendo a ver cómo es de los otros 2 sectores que sí tenían MTDs, del centro de Sevilla, de la JRC, donde tenía regulado todo eso. Entonces las vacas se han quedado ahí un poco en el aire, ¿no? Y curiosamente, sin embargo, ha salido el calendario esto de hace 2 días y me llama un poco la atención el Ministerio, y aprovecho para que ahí pongan un poco los puntos sobre las IES, porque le ha dado el mandato a la EFSA, a la Agencia de Seguridad Alimentaria, y dice, ahora toca los équidos. El vacuno ya tenemos el análisis de la EFSA, ahora toca los équidos, ya empezaron los équidos. Y se está reuniendo el sector, y se están reuniendo, y van representantes de 30 países, os suenan los 30 del espacio europeo, incluso van los ingleses, y no hay nadie del Ministerio que vaya allí, porque dice que ya vendrá la norma. Bueno, así nos pasa lo que nos pasa. Pero si mira uno el encargo que le ha hecho los encargados de la sanidad en los équidos, a la EFSA, que es la que hace la EFSA, la Agencia de Seguridad Alimentaria Europea, la que hace todos los análisis de sostenibilidad y bienestar animal, etcétera, y sienta un poco las bases siempre para ver qué es lo que hay que aplicar en plan salmón, para lo que sea, en piscifactorías. Pues aquí le ha hecho el encargo hasta el año 26 para hacerlo. Ha habido ya 3 reuniones donde no hay un solo español, nada más que así alguna ONG, y de esas despistadas, y se vean que aquí no hay nadie del ministerio, y se está hablando, sin ir más lejos, incluso de suprimir, como en América, la carne para consumo humano, del potro, por problema cultural. La carne, vamos a ver, en España yo no me sé las últimas cifras, pero yo calculo simplemente por lo que ve uno por ahí en el campo y tal, igual Esperanza corrígeme, que debe andar por el 10% por ahí, ¿o no? ¿Cuánto es la carne de potro? Menos. El 3% era la última vez, pero es que también, claro, como la primera vez que dijeron el 3%, daba luego la lista de caballos sacrificados en matadero había sido 1, o sea que con un caballo come el 3% de la población española carne.
Entonces ya no me acabo de fiar, pero bueno, si se ha corregido eso, pues entonces debe andar probablemente por el 3-4% directamente. Pero bueno, no deja de ser un sector que es importante, sobre todo en Galicia y en Cantabria. Entonces eso hay que verlo y es lo que hay. Porque además, muchas veces, si se mata bien, aunque eso es un tema muy complicado, matar a un caballo bien en matadero es muy difícil. Muy difícil. Un caballo no es una vaca ni es una esta. Por tanto, la regulación de los mataderos de equinos es muy complicada, pese a que esté regulada también por el derecho europeo. Otro campo que está, boom, lanzado, la agricultura regenerativa. Ese campo está absolutamente lanzado porque además es un poco efectivamente el procurar hacer automáticamente ganadería sostenible dentro de una finca directamente, lo que se llama que tenga rendimientos y que tenga, se la llama así, se llama regenerativa, lo que haces es cambiar las plantaciones que tenían antes por nuevos productos, por nuevos estas, y entonces es muy interesante, en España están siendo muy buenos, hay muchas empresas que lo hacen, hay cursos, se dan, y sí que son modélicos. Es un ceratano de Cerdañola. Estos son españoles que se han ido a Francia, una finca de más de 500 parcelas en Francia, están haciéndose las españolas, estatal, en Escocia también, en Irlanda también. Y claro, eso implica también además meter tecnologías muy altas, sobre todo los GPS para el seguimiento del ganado, las vallas, los pastores eléctricos que les mueven de zonas donde están impactados ya, les mueven a otros, etcétera. Aquí me callo porque don José Manuel Moreno Rodríguez está aquí presente. Entonces me hace mucha gracia porque cuando hace poco, en mayo, pasa a ser miembro de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. ¿Sí? Físicas naturales, lo natural es lo último que se debe hacer. Físicas y naturales, directamente lo dedicó a ver cuál es el papel de los incendios. Él, que lo ha vivido mucho, y lo ha visto en California, lo ha visto en otros lados, cree y sigue creyendo formalmente que lo que se llama el fuego prescrito, que estaba siempre, como se conoce en terminología inglesa, los cazadores-recolectores, ¿qué hacían cuando se iban de un ecosistema? Slash and burn. Recolectamos todo y lo quemamos. ¿Para qué? Si no hemos quemado, lo que sale nuevo es infinitamente mejor que lo que había. Entonces, todo eso que lo sabíamos del Paleolítico, llega al Neolítico y se nos olvida un poco, pero haciendo un estudio de lo que, como bien dice en la última frase de su discurso de entrada a la academia, en realidad no es el antropoceno, deberíamos llamar a esta parte así de la historia de la Tierra el piroceno. Es cuando llegan los humanos y quemamos, pero no quemamos por divertirnos, para fastidiar al vecino. Quemamos porque el fuego puede convertirse también en un factor de sostenibilidad. El mero hecho de que haga esa afirmación, como se entere en los servicios de protección civil, y bueno, a ver de qué va esto. Pero no deja de ser un factor a tener en cuenta científicamente, muy validado por todos aquellos, está en la página web de ciencia, podéis leer perfectamente para decir, bueno, es que también el fuego puede cumplir una función, y puede cumplirlo, ¿eh? Cuando hay exceso de precio, exceso de tojo, exceso de la ganadería para de esas en extensiva puede ser muy importante, ¿no? También. Claro, Otro tema muy importante, sí, vamos a ver, ¿qué impacto tiene sobre el bienestar animal y el resto de la sostenibilidad las inspecciones? Y digo ejemplos, no digo de quién, de que esto sigue pasando. No presumamos que es que aquí todo lo tenemos hecho. Si uno mira la norma que regula las inspecciones, el dato que es entre el 3 y el 5% de las fincas, de las granjas. Hombre, no sé, quizá el Ministerio ahora que va a fichar a 129 veterinarios nuevos, los que aprueben la oposición, ¿eh? Los que no sepan, ¿no? Veterinarios y veterinarias, que están ya llegando a ser mayoría, como en el mundo del derecho, pues probablemente sí se puedan hacer más inspecciones, pero no olvidemos que sin inspecciones los mercados no funcionan. Es que los mercados tienen que saber dónde está, ¿no? Es verdad que Adam Smith hizo la guerra de raza y luego tiene en paralelo otro que nunca ha leído nadie, nunca, que es precisamente donde habla de los animales y cómo la economía sí que tiene que tener un principio público que es el de cuidar los animales. Pero como no lo metió en un capítulo del Tratado de la Riqueza de las Naciones, no se lo lee ningún economista. Ahora léase también el segundo, porque es básico para saber y entender que una economía funcione o tratar bien al animal o la economía se va al garete. Y eso lo dijo el señor Adam Smith, no sé si le suena, el inventor del capitalismo, ¿no? Por tanto, es un tema muy importante. Y whistleblowers, ¿por qué? Porque no están incluidos en la norma que regula ¿dónde me he ido? El poder denunciar a los, esto ya está, ¿no? Aquí. El poder denunciar a quien ve tratar mal a animales. No voy a decir quién, pero alguien que vio a un jinete olímpico maltratar y pegar un caballo y lo grabó, y es que no me atrevo porque se me ha acabado, me tengo que ir de España. Como diga dónde era, qué señor era,
Pues era el problema que se genera, ¿cuál es? Y no están. Y en este campo todos los estados sí que lo hacen. Y usted, proteger al testigo. La pobre Carola de Vivotecnia, pues, no se atreve a venir a España, sí, ahí en Inglaterra. Es decir, aquí el tema llega a ser tan sensato que hay que tener un poquito de cuidado, ¿no? Para la sostenibilidad. Son todos elementos básicos de la sostenibilidad. Otro tema muy importante que va a ser un poco breve. Ojo, desde hace muy poquito, desde el 20 de junio del año 23, la biodiversidad no es solo biodiversidad silvestre. Los biólogos que se pongan las pilas. Las razas ganaderas, autóctonas o no autóctonas, deben protegerse prácticamente con los mismos mandatos y tecnologías. De hecho, se añadió, si se ve en una es razas autóctonas, en otra razas amenazadas, con exactamente las mismas obligaciones. Eso es muy importante porque los veterinarios van a tener que aprender los biólogos y los biólogos de los veterinarios. Ahora resulta que las razas autóctonas, sean de aves, de équidos, de vacas, de cabras, tienen el mismo estatuto que el famoso lobo, la famosa cigüeña, el famoso pelícano, el famoso... Y eso jurídicamente es así, pero es que parece ser que la gente mira para otro lado. No, no, es así. Se ha pasado del mero fomento de las razas autóctonas y de las razas ganaderas a una obligación estricta de protección de las que están amenazadas, porque están amenazadas. Si uno hace una lista de razas autóctonas, ganaderas, comestibles, etcétera, españolas, por mucho que estén ahí en el decreto del año 2019, que fue un gran logro hacer este decreto, y por supuesto la comisión dándonos la data. ¿Quiere usted además protegerlas? Que es obligatorio protegerlas desde el año 2019. Ya se ha aprobado y están las técnicas de protección. Y son técnicas de protección que por tanto implican el uso del campo obligatoriamente para eso, lo cual obliga a convivir, se quiera o no, de otra manera, porque hasta ahora va a haber un parque y la ganadería que es, eso los dejamos aquí. Pero está, en Doñana no hay caballos, ¿no? Lo que hay es, mire usted, hay cigüeñas, no sé qué, el agua. Mire usted que sí que hay jabalí, claro que hay jabalí, y también hay caballos. Es más, los más famosos, todos los caballos americanos, gran parte de ellos vienen de allí, gracias a Dios. Pues se escaparon y sobrevivieron. Si llegan a ser los hanoverianos estos de Europa, pues allí se mueren al día siguiente. En Santo Domingo hay perdido, ya me diré. Pues mira, ¿no? Esto es importantísimo saberlo y por tanto es una obligación nueva de interacción formalmente para la sostenibilidad. Como sabéis, hay unos debates gigantescos. Este es de los bisontes fue de la semana pasada, si no me equivoco, ¿no? El de 40 diciendo que eso de repoblar con bisonte europeo es una locura. Dice, bueno, una locura no es una locura, no lo sé. Porque resulta que, o los caballos, los pewaskis, vamos a ver, o sea, yo puedo traer un zorro de un pura sangre inglés, lo traigo, y no puedo traer un pewaski cuando estoy obligado por decirte a traerlo, simplemente porque ese era silvestre y el otro es doméstico, pero si la finca es la misma. Se están trayendo los pewaskis básicamente como si fueran agrícolas, pero en cumplimiento del CITES, que es un tratado de biodiversidad, no nos engañemos. Por tanto, si hacemos las preguntas directamente de si caben o no caben, es un gran debate que está habiendo formalmente dónde tienen que ir a interactuar, porque al fin y al cabo el pewaski, como todos los caballos, está autorizado por ganadería, está autorizado por las consejerías de Agricultura, al ser una subespecie de caballo, que es una especie ganadera, aunque sea extranjera. Las especies ganaderas no tienen el tratamiento de especies exóticas, invasoras o no invasoras, porque al ser ganaderas, son ganaderas, y por tanto puede venir cualquiera. No tienes, salvo que haya problemas de seguridad alimentaria, en teoría tú puedes traer aquí lo que quieras, hasta chupachus japoneses, no hay problema ninguno. Por tanto, son debates muy importantes. También es importante ver que el ABS, que está por aquí el técnico más sabe eso, el descubrimiento del conocimiento tradicional de qué plantas, etcétera, se usaban la etnozoología o la etnobotánica, ahora se aplica también a la ganadería. En este caso está por aquí, pues sale la foto, no se te ve bien, Blanca, pero eres tú la de la foto de abajo. Viendo y hablando con los del Garub de Namibia, que están a punto de desaparecer y tal, y han pedido ayuda formalmente, porque son culturalmente que vaya a Namibia y no vea esto, pues es que está un poco despistado. Pero hacer. Y por supuesto el debate del lobo no me meto, porque ahí ya sí que me echan directamente, podríamos estar hablando todo el día, con el lobo, si sí o si no, con lo que ha dicho. Y luego también la zona o no de que haya ganadería silvestre o no. ¿La puede haberla? Sí. Es más, estos son comunidades autónomas que tienen zonas de ganadería silvestre declarada con cargo a una esta europea del año 2008 que está ahí, que son zonas especiales, que son silvestres, en este caso son equidos silvestres, que puede haberla,
Y lo son. Curiosamente, en Andalucía no hay, porque dicen que es que en Andalucía no, eso es mentira, que eso es un cuento chino, se ha inventado en la Unión Europea, porque no hay el X no hay caballo silvestre, porque todos fueron domésticos. Pero vamos a ver, si cualquiera tiene un caballo, sabe que lo suelta a los 6 meses, ha hecho silvestre. ¿Qué es silvestre? ¿Que su mamá no lo fue o qué? Directamente. Vamos a ver, silvestre quiere decir que ha vivido en el campo y no ha sido civilizado porque no ha vivido en la ciudad, ¿no? Es eso que yo sepa, que ha vivido en la selva, lo otro. Y por tanto tiene un comportamiento etológico muy distinto del comportamiento normal, como pasaba con el niño lobo este de la película de Rudyard Kipling, ¿no? Directamente, que se parece ese, pues lo mismo. Y entonces aquí paso porque estos son todas las zonas europeas donde están, todas tienen bastante problemas y estas son las zonas españolas que están declaradas hasta en la actualidad. Y me voy a callar, pero el One Welfare, poneos las pilas, no solo es One Health, es One Welfare. El One Welfare no es lo mismo que el One Health. Y voy a ir ya a toda castaña. Una cosa nada más, ojo, hay que dialogar con todos. Esto es una exposición que está recorriendo España. Son de los fotojurnalistas, de los fotoperiodistas que se cuelan y ven lo que pasa en sitios donde se maltrata animales, sean centros de investigación, sea granjas, sea mataderos. No os lo quiero enseñar, pero si veis las fotos de un libro que son miles de premios, pues me gustaría que vierais cuántas son de animales de ganadería y cuántas son de animales de compañía o de animales de otro tipo, de animales silvestres. El 90% son animales de ganadería y es el escándalo. Y Joan, se llama Joan, no recuerdo los nombres, que es canadiense de Montreal, y es encantadora, ha ganado miles de premios directamente. Ahora tiene una exposición de fotos que se inauguró en Valencia, está recorriendo España, probablemente vaya a Barcelona ahora, de fotos hechas por gente que tiene que estar en el anonimato, pero son fotos reales, demostradas que son totalmente reales, y no puede uno mirar para otro lado, es que hay que verlo. Una de las cosas curiosas que yo recomendaría directamente es a los veterinarios españoles ver todas las fotos y ver cuántas fotos de aquí están situadas o son fotos que ocurren en España. Mira, ¿y qué es lo que pasa? Que se enteran aquí todos y aparecen publicadas en un libro y en exposiciones y tal. Y aquí los de la SOCA, el Cuerpo Nacional, ¿para dónde mira? No lo sé. Pues todo esto hay que mirarlo muy en serio para tomárselo en serio, formalmente. Y ya muy rápidamente, y me lo paso directamente, simplemente todo el mundo sabe, y esto siempre lo enseño, que en realidad la veterinaria cubre nada más lo de abajo. Si un veterinario quiere saber bienestar animal, tiene que estudiar todo lo que hay encima, todo lo que está en rojo. El veterinario que no pasa de lo verde no sabe una palabra de bienestar animal. No quiero mirar hacia allá muy a la izquierda, al señor que hizo un estudio de los planes de estudio de cómo se estudiaba bienestar animal en las facultades y escuelas de veterinaria. Ni en una sola se enseñaba realidad bienestar animal, se enseñaba otra cosa, caballo, elementos de cultura, etnozoología, no sé, porque los profesores no sabían bienestar animal, porque el bienestar animal es una ciencia. Lo dice One Welfare es ciencia. Vamos a aplicar la ciencia del bienestar animal, no es ideología solo, al poderse revestir de ideología. Y es una ciencia que quizá se ha empezado a mover bien ya por la biología que también aprenden los veterinarios, el comportamiento, etología que también aprenden los que quieren los veterinarios, incluso el mundo de las emociones, pero vamos a ver, es que hay muchísimas más cosas. De hecho, ha surgido toda una ciencia distinta porque la etología no bastaba, que es la ciencia de la cognición animal. ¿Cómo piensa un animal? Porque si no sabes cómo piensa analíticamente y emocionalmente, ya me dirás tú qué sabes tú de bienestar. Porque bienestar no es la capacidad de un animal para, te cambio la definición, para poder ajustarse su frustración y superarla. No. Yo, por ejemplo, no estoy disfrutando de esta, estoy muy nervioso. ¿Estoy pasándolo hoy bien? No, cualquiera que me vea sabe que no, será al revés. Cuando acabe y me tome una copa estaré bien. Pues lo mismo con los animales. Formalmente, por tanto, la cognición es importantísima. ¿Y qué saben de cognición? Pues muy poco. Si uno empieza a ver la funcionalidad, etcétera, la ciencia aplicada al bienestar animal, que es muy importante, básicamente además es holística, es pragmática, tiene distintas escuelas, desde Temperley, etcétera. Eso no se estudia en veterinaria, aunque esté en el plan de estudios desde la orden reguladora del año 2008, no se estudia. Y eso está generando muchos problemas. Como sabemos que, por desgracia, cuando se iba a aprobar el nuevo plan de estudios directamente, se convocan elecciones, entonces deciden irse todos de vacaciones directamente cuando estaba a punto de aprobarse el nuevo plan, y no miro a nadie que no sea así responsable de ello, sigue pendiente esa lección. Y por tanto el bienestar animal es muy importante.
También, esto es muy importante, les recomiendo que están traducidos además al español. Además los tradujo mi mujer. Entonces, este punto, déjame traducir, está bien, formalmente. La nueva tendencia es a que tampoco el naturalismo, es decir, ¿cuál es el comportamiento mejor de un animal? Vamos a ver cómo se comporta de manera natural cuando está sin presión humana y entonces eso nos enseña cuando hay exceso de malestar. Eso con un animal doméstico que lleva 10.000 años con nosotros. La tendencia ahora, hecha por Wageningen, sobre todo por Stone Dawkins, que era Marion Stone Dawkins es la mayor experta del mundo en bienestar animal, no nos engañemos. Y también el centro de Dümmersdorf en Alemania. Bueno, vamos a ver, como son animales olvidados, nos hemos olvidado de preguntarles a ellos cómo se comportan de manera natural. No pretendas que un cerdo se comporte igual que un jabalí. Es verdad que se convierte en jabalí 48 horas, pero no pretendas, mientras sea cerdo y esté en una granja, que se comporte como un jabalí. No pretendas que una vaca se comporte como una vaca silvestre, porque prefiere, mire usted, que le pongan una estatal y rascarse allí mismo, pues para que vaya yo al campo para rascarme con un árbol, formalmente. Por tanto, lo que hay que hacer es en todas las granjas ver nuevas metodologías para saber qué te está diciendo el animal. Por ejemplo, han descubierto que las vacas hacen amigas y hacen enemigas, que el bullying no solo se hace con los niños, mayores o menores, o en el veterinario, en los colegios, entre unos y otros. No, 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 no. El bullying se hacen entre ellas. Y entonces llegan los pastores, pues voy a sacar a esta. Y entonces ponen a la pobre vaca, que en realidad de ponerla con sus amigas la han puesto con otra, la dejan allí desde el día 1 de marzo hasta el día 8 de octubre. Vamos a ver, es que no hay forma de saber por observación, por ver cuál es, cómo no es, cómo se relacionan, qué hacen. Y en eso es lo que propone en este artículo, que fue en Science, y luego en otro artículo de 2001 muy bueno, que os recomiendo la lectura, además está en español, para que no sepa inglés. También está el centro de Dümmersdorf, que es un centro gigantesco, un hub dedicado a esto, a hacer observación de varias especies, de cabras, de cerdos, de vacas, etcétera, para, mediante observación y tal, y con pruebas, saber qué elección, que te diga el animal, qué es lo que le gusta, qué es lo que le sienta bien. No te lo inventes tú. No te inventes tú que es que al animal lo que le gusta es eso. Déjale que sea el propio animal el que lo diga. Un poco y se sorprende de que muchas veces es un comportamiento que no lo tiene si le sueltas libre en la naturaleza. Porque ahí, como es nuevo y llevo 10.000 años, ¿verdad? Ahí como que si me deja aquí a mí es como si sueltas a un humano ahí en medio de la naturaleza solo, además usted solo. ¿Cómo se comporta? ¿Igual que nosotros? No, vamos a ver, más, se pierde. Y por tanto, la nueva metodología es, olvidémonos de que por narices es el comportamiento natural, porque es una metodología que no te lleva necesariamente al bienestar, te lleva a otro matiz distinto del bienestar, ¿no? Todo eso está en artículos directamente, diciendo qué piensan en realidad. Razas autóctonas, por supuesto, ya lo hemos tratado. Protocolos de parásitos, la parasitología es esencial, no nos engañemos. Está en la esencia misma de la parte que sí saben los veterinarios, abajo, en la parte verde, directamente. Curiosamente, uno mira las guías europeas, ¿cuántos animales de granja y ganaderos hay aquí en las guías europeas? Ni uno. El caballo allí por ahí perdido. ¿Y por qué no está tan claro? No sabemos bien si es de granja. Vamos a ver, señores, que es que la parasitología con el cambio climático que está viendo ahora es esencial. Y curiosamente, incluso tampoco desde la perspectiva científica se analiza, porque son los grandes olvidados. Y de ahí ocurren las grandes crisis que hemos tenido muchas veces de que para lo cual los veterinarios, sobre la base luego de los vaciados y tal, pues nos han salvado a todos de las mayores crisis del mundo, pero que se podían quizá haber evitado preventivamente, ¿no? También es verdad que, por supuesto, la colaboración para veterinarios, pues ya estoy entrando en lo que pueden hacer los veterinarios, es clave porque el peritaje con el cambio del maltrato animal, como todo el mundo sabe, se aprueba una nueva ley de bienestar animal que está por aplicarse. Esa ley tiene muchos fallos y muchas ventajas, pero el veterinario va a ser una pieza clave pese a que la ley inconscientemente haya dicho que los veterinarios no tienen por qué estar todos colegiados, pues siendo funcionarios no tienen por qué estar colegiados, una cosa rara sin darse cuenta. No se dieron cuenta por otro tema absurdo de tramitación y tiene varios defectos que están intentando solucionar. Ya se va a aprobar el primer reglamento dentro de nada, si no me equivoco, y formalmente, y hablad con la Dirección General de Derechos de Animales, pero no habréis diciendo, es que no tienen derechos de animales, pero si el Tribunal Constitucional acaba de decir que tiene derecho un cacho de piedras, el más menor tiene derechos, es una persona jurídica, ¿cómo no lo va a tener? No va a ser un animal. Segundo, el PP votó el artículo 35 del Estatuto de Canarias, que dice
políticas de derechos de los animales canarias. Ah, no, no, es que ahora no, ¿esto de qué va? Vamos a ver. No son derechos, es una forma de potenciar más las políticas públicas de bienestar. Formalmente se le puede llamar o no, es un puro problema de terminología, pero no rechacemos el diálogo por el mero hecho de decir es que él tiene derecho, le está diciendo que es igual que yo. No, 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 dice que está diciendo otra cosa. Si tuviéramos nosotros la regulación para humanos de las que tienen derecho los animales, nos habíamos suicidado todos directamente, luego no es lo mismo formalmente. Entonces ese diálogo, y luego además sobre todo porque ha pasado mucho en el caso de la ganadería de pasar de problemas de fraude, que eran los más típicos hasta la fecha, ¿os acordáis del tema de la carne de caballo en las mataderas, etcétera? A problemas muy serios de sanidad. Y por tanto, esa labor del veterinario también en el control de las granjas, en los mataderos, sigue siendo cada vez más importante porque se está empezando a mover mucho dinero y ahora han pasado de un tipo de fraude donde no infringía la legislación, pero sacaban dinero, a otro. A su vez, hay países donde pasa lo contrario. La actividad es perfectamente legal, pero ¿dónde va? A las mafias. Ojo, hay que tener cuidado también. Pero eso hay una red internacional de policías en la cual puede haber veterinarios. Algunos son veterinarios. Hasta ahora la veterinaria no ha participado en esa red de las policías, Interpol, Europol, pero bueno, estoy ahí, si queréis, puedo intentar abrir un poquito. De hecho, se ha empezado a abrir ahora también a la participación. Y ya entro en las últimas tecnologías directamente. Supongo que ya me vais a cortar, Arturo, pero bueno, por supuesto. Aprovecho para decir, este proyecto se va a presentar, finalmente está hecho con el caballo, se va a presentar alrededor del 16 de enero en todos lados. Esto lo que ha hecho es coger el caballo y ver todas las tecnologías digitales, cómo se aplican. ¿Cómo se aplican? A todo lo que tiene el caballo, al fin y al cabo, es básicamente también muy parecido a un animal. Podía haber sido la vaca. El único problema es que, mire usted, vacas de compañía, ¿cuántas hay? Bueno, sí, mi hija que se ríe con ella sale fuera, pero te la metes en casa para dormir, ¿no? Entonces ya, vamos a ver, es un poco más complicado. No es porque sea el caballo nada especial, sino porque es el que tiene más multiplicidad de usos y por tanto ahí se ven todas las tecnologías, desde las tecnologías de inteligencia artificial, el deep learning. Se acaba de abrir la semana pasada el primero de inteligencia artificial para simplemente viendo que le mandes una foto y un vídeo del caballo, que te diga lo que está pensando el caballo en ese momento, como ChatGPT. Y ha acertado a la quinta, como ChatGPT. Ojo, que aquí todo se mueve raro, pero es lo que hay. Lo ha hecho Yanin, que es una de las mejores. Satelitales, técnicas satelitales, por favor, aprender los veterinarios a manejar sistemas de información geográfica, si hasta los abogados lo sabemos. Si es que los abogados a mis letrados les regaño todos los días, pero ponlo en el mapa, por favor, no sabes hacer un mapa todavía. No sabes manejar mapas. Los sistemas de información geográfica son esenciales si quieres verlo en el territorio, tanto para las intensivas como para las extensivas, porque el impacto genérico que puedes mover es muy importante. Para saber dónde están los pastos, dónde no están, es absolutamente esencial. Las tecnologías satelitales, aquí está la de la UPM, que es importantísima, de las mejores que hay, está ahora en un proyecto nuevo que se llama ni más ni menos Dinámica Temporal de los Pastos en la península ibérica. Es decir, que te sabe simplemente con imágenes digitales cómo van a ir, que van a ir, si va a crecer mucho, si va a crecer poco, cómo se va a regir y está por aquí, la veo, sí, sí, está por aquí la que es la genio de este programa. Los drones y los... Ay, Laura también, sí, es verdad. Hola. Los drones también son muy importantes. Ojo, porque a veces, por ejemplo, una de las cosas más curiosas es que aquí ponemos GPS a todo y como bien sabe alguien que por ahí el fondo, un GPS en determinados caballos es condenarle a maltrato, peor que lo de los irritantes inflamatorios en el pie. Hay estudios muy curiosos, es que también se hizo un estudio de 7 años de todo el ganado por el Parque Nacional de Huastorte, donde con motivo de un proyecto lo fuimos a ver, todo el ganado, y no aparecía. Está por ahí olvidado. Digo, pero vamos a ver, se va a publicar también, pero va a decir, vamos a ver, ¿cómo puede haber el único estudio hecho en España de seguimiento vía satélite digital del caballo caprino, del ovino, qué hacen, qué no hacen, qué come, hecho por Trasate, metido en un cajón donde tuve que dar una patada al cajón y abrir, ¡vea, aquí está, fuera! Pues estas cosas son muy importantes para la veterinaria. Este estudio de Samuel Esteban, que es otro también de los mayores expertos de la Universidad de Zaragoza, en La Rioja, de dónde lleva, no lleva, cómo funcionan los pastos. Esto tendría que ser esencial para el veterinario si queréis gestionar ganadería en extensiva o aprender o hacerlo. Es verdad que eso obliga a interactuar con los ingenieros agrónomos y con los ingenieros de montes. Una de las grandes revoluciones que van a tener que hacer las tres profesiones, que se ha acabado eso de ser yo veterinario solo, salvo que me quiera mi reduccionismo dedicar a lo que sea, a la salamandra, no sé qué, ¿vale? Tienes el veterinario de la salamandra, ¿vale? Pero si quieres operar en el mundo de la ganadería, por favor, o hablas con los ingenieros de montes y los agrónomos y viceversa. Coges a los agrónomos y hablas
porque todas estas tecnologías se están utilizando formalmente. Hay que, si no conocerlas, por lo menos decirle lo que tiene que hacer, saber qué capacidad tiene o no para decirse. Por ejemplo, pues vía satélite. ¿Cuál es el tamaño máximo, mínimo que tiene que tener un animal para ser identificado por Copérnicus, por Sentinel, por los mejores satélites que hay? 10 metros. ¿Te sirve para controlar ganadería? Salvo que metas una jirafa tumbada, pues difícilmente veo yo que eso te sirve. ¿Cómo se hace entonces? ¿Es en función del pasto? ¿Es en función, cómo sé yo dónde está la ganadería extensiva por vía satélite? ¿Qué necesito cada 15 minutos mirarlo o cada 15 días comprobarlo? Y por supuesto también que sepáis que otra de las grandes tecnologías digitales que está revolucionando la Universidad de Extremadura es ¿cuál? Esta. Es decir, la posibilidad, trajimos por primera vez tecnologías computerizadas directamente para permitir en especies ganaderas meterlas dentro de lo que se llama Specify, que solo funciona en la Universidad de Kansas para especies de biodiversidad en paleontología, en zooarqueología, cuando hay trato todavía con el humano, y en colecciones de ciencias naturales a tiempo real. Toda la colección de Doñana está digitalizada y además la puedes imprimir en 3D. Y por tanto no hace falta que se pierda ese papel y tal, como los estudiantes que se lo lleve, sino se puede utilizar todo en 3D perfectamente, muy simulado. Y por supuesto, los hubs de investigación, hacia dónde deben tender, la lógica dice que deben tender hacia la ganadería sostenible, porque son estos aspectos los que son menos estudiados tradicionalmente. Esto es un reto que tienen las facultades y que tienen los centros de investigación. Lo digo porque, por ejemplo, el de abajo de Castilla-La Mancha, que es una comunidad líder, para que no nos engañar, en intentar, como tiene tanta ganadería, convertirse casi en el modelo europeo de ganadería sostenible, pues ha hecho en Cuenca, creo que está en Cuenca, ¿no? Un estetar formalmente que es maravilloso, dice tal, y porque investigan todo este tipo de actividades, o por supuesto ahorita porque es el oficial que está en Cataluña, y ya acabo con esto. No olvidemos las ómicas. No sé cuántos de veterinarios pues estudian todas las ómicas: genómica, la transcriptómica, la epigenómica, la proteómica, la metabolómica y la nutrigenómica. Pero vamos a ver, si queremos hablar de razas de alta calidad de ganado, sea autóctono o sea simplemente funcional, el hanoveriano, lo que sea, no solo de caballos, en este caso es un estudio de caballos, pero eso existe para todas las especies. Y por tanto, ¿qué hacen los veterinarios que no estudian genética, además genética especializada para todos? Son retos, o que no saben hablar de tú a tú con ellos, porque no hace falta. Un experto, yo no sé nada de veterinaria, pero hablo con vosotros. No sé en una palabra, como habéis visto, tengo una más remota ya, pero hablo con vosotros. Lo que aprendo que es hablando. Y sé lo que era genómica, pues hablando con la querida catedrática de Sevilla directamente, que ganó el premio, inauguró en Sevilla, pues la mayor experta del mundo en genómica casi, ¿no? Conclusión. Vamos a ver, ¿cabe o no cabe la ganadería sostenible? Con motivo esto de las 49 ayudas, la flexibilización, ¿vamos a olvidarnos de la ganadería sostenible? Después de esto, lo dejo a juicio de todos ustedes, porque volvemos a Tomenton, volvemos al siglo XVIII, porque era muy sostenible, sí, pero el problema es que vivimos en una sociedad que no se parece en nada a la del siglo XVIII. Una vez dicho esto, hasta en inglés, pido perdón, pero bueno. No es publicidad, ¿eh? No es publicidad, pero se va a traducir por fin el Wild Welfare al español, si Dios quiere. Porque es que es otro problema que tenemos. Que sabemos inglés, pero no leemos inglés. Nada más, vemos los subtítulos. Está comprometido ya el traducirlo al español. O sea que se sabrá y se comunicará a la academia cuando. Muy bien, pues nada, agradecerle al profesor Enrique Alonso García su magnífica presentación y sobre todo el esfuerzo que ha hecho pues, para documentarla, ¿no? Hemos aprendido mucho y como he dicho al principio, es una persona que está acostumbrada a hacer informes jurídicos, pero siempre los informes jurídicos con el conocimiento técnico suficiente como para expresar eso que tiene que expresar un jurista adecuadamente, ¿no? Y bueno, yo creo que es un estudioso del derecho, pero también de su aplicación, ¿no? Y en este caso de las ciencias veterinarias. Y bueno, dejamos abierto a discusión. Yo creo que ha hecho muchas alusiones a personas que están en la sala. Pues si alguno quiere, Todas buenas, algunas todas malas. buenas, Pero estaba avisada. pero está avisada, pues acaso alguien quiere participar. Sí, Hola, buenas tardes. Alberto Díez de ANDA, la Asociación Nacional para la Defensa de los Animales. Me gustaría, yo estoy completamente de acuerdo y vengo desde una ONG de protección animal y estoy un poco harto del bienestar animal.
puede parecer contradictorio. No es así porque estoy completamente de acuerdo en que tenemos que abrirnos. Es decir, la sostenibilidad el bienestar animal es parte de esa sostenibilidad y por lo tanto somos las primeras, las ONGs, las que tenemos que abrirnos a otros sectores o integrarnos en otros sectores. Pero la realidad no es esa. O sea, yo al final lo que nos encontramos es que si vamos a un etiquetado que diga si una gallina está en la jaula o no está en la jaula, estamos yendo a un etiquetado en bienestar animal y estamos valorizando ese producto exclusivamente con valores de bienestar animal. Pero a mí no me indican nada sobre sostenibilidad medioambiental. Puede que esté peor, aunque la gallina esté fuera de la jaula, puede que hayamos perdido en sostenibilidad medioambiental. Por lo tanto, o estas certificaciones, por ejemplo, la de California que has comentado, son certificaciones en bienestar animal, pero no van más allá del bienestar animal. Por lo tanto, no es reduccionista, de alguna manera, este enfoque tan centrado en el bienestar animal y no es un poco contradictorio con el resto de parámetros que habría que medir a la hora de valorar la sostenibilidad de un producto. Gracias. Sí, ¿quieres contestar? Sí. Sí, es que en el fondo estamos de acuerdo. Quizá más mal interpretado. Lo único que digo es que formalmente, y de ahí viene el problema de California, formalmente es verdad que el bienestar animal está tardando mucho más de lo que parece. Tardando, como bien sabes, mucho más de lo que parece, porque se creía que era comportamiento animal, que era autología. Todavía no se ha llegado y por eso acabo la conclusión con una pregunta. ¿Tiene sentido todavía dar ese salto en el vacío? ¿O tendríamos que volver un poquito más, como tú dices, suavizar? Y he puesto el bienestar animal porque estoy en veterinaria, ¿eh? Si esta conferencia llega a ser en la de ciencias exactas y naturales, habría hablado 5 minutos de bienestar animal y el resto de las emisiones de CO2 y de todo lo que quieras. También hay que entender el lugar donde estamos, pero en el fondo es decir, lo que he puesto al final, digo, bueno, digo cosas que son las que a los veterinarios más les puede gustar y llamar la atención en función. Por eso, casi todo lo último, la última media hora, que era básicamente insistiendo formalmente en qué tiene la veterinaria que aportar a la sostenibilidad. Porque es verdad que el veterinario tendrá que hablar, tendrá que saber lo que es el cambio climático, tendrá que saber, pero formalmente una cosa es dialogar con y otra cosa es que en la propia formación, que es limitada y cada vez más a todo el mundo, tenga uno que recibir una formación tan universal. Una vez dicho eso, otra cosa es como política de formal. En el fondo, las políticas de bienestar animal, como todo el mundo, se van a flexibilizar. Ahí está en juego un decreto que se ha sometido a información pública por el cual se suprime el veterinario de explotación. Y a ver qué es lo que pasa. Te han debido hacer caso, ¿no? Si lo importante es que no haya un veterinario en la explotación. Ah, ¿no? ¿Te gustaría eso o no? No, ya no está tan claro, ¿no? O sea que ya no voy a tener que tener veterinario de explotación. Pues no lo sé, cuando el Supremo además ha dicho que sí, que está bien que haya formalmente. ¿Por qué? Precisamente también por lo que dices tú, pero ¿quiénes son los promotores? ¿Los que piensan como tú, que hay que ocuparse más de otros animales y tal? ¿O al revés, los que no quieren que haya tampoco eso? Quiero decir, básicamente el mundo más afectado por su propia capacidad económica, el vaciado y donde vive, con todas estas normas, son los que han forzado el acuerdo de los 43 puntos, si no me acuerdo, directamente dicen, no, mire usted, todavía no. Todavía. Entonces están haciendo decretos que no dicen que no, pero dicen todavía no. Todavía no, luego veremos, todavía no. ¿Por qué? Porque quizá hemos dado un salto demasiado gordo. Pero la pregunta te la hago yo ahora a ti, es que la pregunta era mía. ¿Debemos hablar de ganadería sostenible o no? La he dejado abierta, no la he contestado formalmente. Hay mucha gente, muchas comunidades autónomas, muchas empresas que están realmente interesadas en eso. ¿Eso es bueno o es malo? ¿Es simplemente una adaptación al modelo social en el que vivimos? ¿Qué ocurriría si no nos adaptamos? Cuando en Asia y en África se están adaptando más rápido que nosotros. Es que, a ver, ya para pensarlo, formalmente la idea europea hace 2 años era que no se pudiera exportar carne a ningún país, que fuera solo para consumo interno europeo. Eso ha cambiado la política, ahora se puede exportar, etcétera. ¿Por qué? Porque la economía es global y como busques solo mercados locales, no va. Mercados locales quiere decir mercados nacionales, no mercados locales, que es otro tema. Los carnívoros son locálvoros. No tenemos ni el término. Eso aprovecho para decir que a veces es que también somos muy brutos. ¿Seguridad alimentaria qué es?
Environmental Security o Food Security o Food Safety. ¿Qué es? Tenemos la misma palabra para dos cosas que no tienen nada que ver. Directamente, una es la seguridad alimentaria de que no te alimente, la otra es la seguridad en el abastecimiento, que haya suficiente alimento, que es el gran problema que está generando la gente que se opone a la sostenibilidad. Es que tenemos que hacer, que son 18 millones de miles de animales los que tenemos que tener para alimentar al ser humano. Y por eso dicen, bueno, es que como hagamos eso sí que desaparece el planeta, pero a su vez también hay otros que se ocupan de lo que tú dices. Vamos a ver el bienestar animal, cómo lo conjugamos con el impacto ambiental. Nos decía lo de la compañía esta, pues le han dado un premio, porque están puestos por otro lado. Porque es un planteamiento de un activista totalmente distinto. Dice, no podemos despreciar nada, lo que hay que hacer es conjugar todo, hablar, dialogar, verlo y llevar a los mercados a una toma de decisiones razonable. No sé si he contestado la pregunta, probablemente no, Alberto, pero yo no negaría nada, no negaría nada, porque lo peor frente a eso es coger y decir, bueno, no, es que yo pienso hacer esto, pienso hacer otro. O, por ejemplo, digo lo de innovación, suena a broma. Decimos, no, no, porque claro, si volvemos a la sostenibilidad, eso creen muchos. Nos olvidamos de toda la innovación. No, no, al revés. Es que no hay sin innovación digital, es mucho más difícil de lograr la sostenibilidad que tú podrías decir. Es que ahora estamos entonces que lo que hay que hacer es invertir en ordenadores, programas, satelitales y tal, para que haya qué, para que haya un bienestar animal y haya medio ambiente. Bueno, pues probablemente sí. Sin eso es impensable, dado el grado de desarrollo que tenemos. No vamos a deshacer el neolítico y las 5 revoluciones ahora ya. Bueno, hay gente que sí, que se vuelve con taparrabos a Fiji y eso lo acabaré haciendo harto de. Pero bueno, eso ya son cosas individuales que socialmente no tienen problema. Pero yo no negaría ninguno de los campos y hablaría con quien más está interesado en su campo de los otros campos, como intenta hacer hoy. No descarto que me haya equivocado, pero bueno, nos ha venido bien, ¿no? Saber también algunas otras cosas que hay por ahí. Ahora, mira. ¿Alguna pregunta más? Sí. Hola, buenas tardes. Soy Rebeca García Pinillos de One Welfare y bueno, quería felicitarte por la ponencia y a la Real Academia por traer este tópico tan relevante, ¿no? A la ganadería moderna española y de todo el mundo realmente. Y bueno, primero decir que realmente sí me siento un poco avergonzada de que el libro de One Welfare, El marco de un bienestar, se haya traducido primero a chino mandarín más que a español y sigo persistiendo, con lo cual espero que pronto esté traducido a castellano. Pero quería comentar sobre el tema de medio ambiente. Cuando yo trabajo en el concepto de un bienestar, lo importante de este concepto es el enfoque holístico y cómo nos acerca a abrir esta visión del bienestar animal y cómo se enlaza con el bienestar humano, con el medio ambiente, y es algo que es muy relevante a la sostenibilidad. Dentro de conferencias de la profesión veterinaria se ha hablado de este concepto ya y en Córdoba se acordó que la profesión veterinaria tenía un interés en el concepto de un bienestar y que, bueno, pues que lo iba a seguir desarrollando. Y es algo que me alegra bastante porque, por ejemplo, en el tema que comentas de los aditivos zootécnicos en piensos, has mencionado las Parragopsis y está también el 3-NOP, y el bromoformo como ingrediente activo. Pero bueno, yo llevo tiempo, esto lo descubrí a través del trabajo que hago de un bienestar, de cómo pues, estos productos quizás puedan tener un impacto dentro de lo que es la salud y el bienestar animal, que realmente sí que creo que es un tema relevante a la profesión veterinaria. Entonces, bueno, me está costando encontrar artículos de investigación que documenten el impacto de alimentar a los animales con aditivos zootécnicos que no tienen ningún beneficio al animal, sino simplemente sobre lo que es el medio ambiente y la reducción de metano. Y algunos de ellos refieren, así muy, muy brevemente, pues que se ha visto una reducción del consumo de agua y de piensos y se ha llegado a ver en algunos casos una reducción del tamaño de los ovarios en las vacas que están alimentándose de estos aditivos zootécnicos. Entonces, bueno, a mí esto me genera una inquietud que quizás se piensa que como son temas de medio ambiente y cambio climático, pues no son relevantes a la profesión veterinaria. Y quizás eso ha sido algo que nos hemos perdido, que quizás la profesión veterinaria debería estar también integrada dentro de esta visión holística para precisamente estudiar por qué se está reduciendo, ¿no?, el tamaño de estos ovarios, por qué estos animales no están comiendo las mismas cantidades o bebiendo. Y bueno, quería preguntarte tu opinión sobre la integración de la profesión veterinaria en un enfoque más holístico, ¿no?, en estos temas de medio ambiente y quizás otros que no pensamos que son relevantes a los veterinarios y quizás haya un rol ahí. Entonces quería ver un poquito tu opinión sobre esto. Gracias.
Sí, bueno, como ves, Alberto, incide en todo que el bienestar animal es más importante de lo que parece. Es verdad, no sea, lo que pasa es que había 50 minutos, nada más, claro. Pero si miras, por ejemplo, lo que se llama la ciencia aplicada al bienestar animal, después de 30 años, en los años 8, 2098, 2008, 2018, y vamos a estar en 2028, ha ido progresando de manera inmensa hacia el mundo holístico. Es más, me lo he saltado. Si no entiendes la cultura humana relacionada con el animal con el cual estás tratando, probablemente te equivocas como veterinario. Suena a broma, pero es así. Suena a broma, pero es así. Eso lo haces viendo, sobre todo con comunidades indígenas, yo he convivido mucho con ellas, sobre todo las norteamericanas, formalmente, en cómo ellos ven y dicen, no, es que aquí viene un veterinario europeo, bueno, y mata al animal. ¿Y eso por qué es? Simplemente por la cultura formal que ha tenido directamente de conocimiento, de trato, y de, sea en Namibia, o sea con los Ineguetuetin, los Tisholkin en British Columbia, o en la Sable Island, que se están muriendo prácticamente todos ellos. Y los lobos, hasta que han llegado allí los nativos norteamericanos, y dicen, pues estáis locos, lo que hay que hacer es esto y esto y esto, para y a empezar a recuperar. ¿Y eso qué es? Es holística porque es cultura, por supuesto, acumulada. Tener en cuenta además que los veterinarios están cambiando la historia del mundo. Lo dije el otro día y lo vuelvo a decir. ¿Cuántos reyes suecos, digo, de 2000 años antes de Cristo para allá, tienen récords históricos porque hay tumbas y porque hay todo? Unos 10 reyes suecos, reyes nórdicos, antes de quedarse la Hansa, etc. ¿Y por qué tienen XX? Si sacas el hueso y miras y le haces, vamos a hacerle aquí a ver el gen", resulta que son reinas. Y se lo callaron. ¿Y esto de qué va? O sea, que las amazonas no eran ningún mito, que eran ellas las que venían aquí. Como sabéis, ¿cuántos hay aquí que creéis que sois iberos? ¿Cuántos creéis que sois iberos? Que tenéis algo que ver con los iberos, los celtas y nos juntamos todos. No, no, perdóname. Los iberos no se juntaron con nadie. Todo el mundo sabe que fueron ese gen Ibera, de Ibera, no de Ibero. Desaparecieron todos los iberos en un periodo de 100 años cuando llegaron los Yanmanyas. Llegando, como sabían domar al caballo, llegaron, vinieron aquí, claro, y no sabemos bien si dijeron, los para allá, o, che, aquí vivís, pero, ojo, nada de las señoritas son nuestras, no vuestras. Desapareció. El ibero no existe. ¿Quién lo ha descubierto? Veterinarios. Estamos hablando de cosas muy serias, digo yo, ¿o no? Porque en el Turruñuelo de repente se reabre y se ve y lo que creía todo el mundo que era el rey del Turruñuelo, o en Menoncina, con la reina ibérica más real, todo el mundo creía que era un rey y empiezas a... ¿Quién ha hecho ese análisis? Veterinario. Vamos a ver, es que, en fin, que la interacción con los animales ha sido tan histórica que al introducir todas estas tecnologías nos permite ver el mundo de manera distinta, y una vez que tienes la historia cultural, no hace falta leer El sanador de caballos, que por cierto no ha podido venir el señor Girés, pero me ha dicho, por favor, dale enhorabuena a las... Digo, bueno, pues sí. El sanador de caballos famoso. Pero claro, eso es una historia ya muy reciente. Es la historia del Albeitar que me acaba de regalar Fulgencio de Murcia, que no sabía que la habías escrito. Pero es que si y vuelves hacia atrás, y la veterinaria, por ejemplo, la veterinaria en paleontología, de hecho, en ciencias, en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, yo ya no invito nada más que a veterinarios. Pero es que no saben aquí, no nos puede traer a un arqueólogo. Bueno, sí, sí, pero que vaya también un veterinario, formalmente. Porque he ido también a Málaga, en la segunda planta de arqueología, he visto 5 errores. Pero bueno, ¿con quién? No, en este caso no con veterinarios, sino con una experta en pintura, en arqueología y en arte. Es holística, es absolutamente holística. Se discute también mucho si existe o no existe la doma natural, porque, por ejemplo, otro dato que lo ha descubierto un veterinario, porque dice que, claro, el caballo estaba para ser libre y solo el humano lo ha montado. Con solo lo ha montado, eso no puede ser natural, no hay doma natural. Por definición, la doma toda es torturante o hay que cuidarla para que no. ¿Así? ¿Queréis ver fotos de monos montando caballos en las playas de Japón? Vamos a ver, ¿quién lo ha descubierto? Un veterinario. Y por tanto, quiero decir que tienes tanta razón formalmente, que es absolutamente holística, incluso en su percepción filosófica. Es imposible pretender aprobar leyes de seguridad alimentaria, de técnica profesional, de ciencia 100%, en un entorno cultural donde, por la razón que sea, eso tienes que hacer un esfuerzo previo para entenderles tú a ellos, para entender el por qué eso es así o no, porque si no te estás equivocando.
porque probablemente no has captado el por qué lo rechazan. Si no te lees el Trail of Tears de Florida a Oklahoma, cómo iban, qué tenían, qué habían, qué cuentan todos, ¿cómo vas a entender lo que es un nativo norteamericano que vive ahora en Oklahoma? Es decir, que todo eso formalmente, y estoy hablando vamos a ver los dibujos, los dibujos de Overwriter, de Buda. ¿Me queréis decir qué religión no ha tenido un caballo volador directamente? ¿Eh? Parece que era católica, pero le pusimos paloma, por si acaso. Pero bueno, no quiero meterme ahí, que a mí luego viene el secretario de la Conferencia Episcopal y dice, Enrique, eso no lo diga. Digo, bueno, pero quiero decir que es verdad que formalmente la teología y la teología con los animales es muy importante el saberlo también. El totemismo, ¿por qué cambia? ¿Por qué no cambia? Porque si no, no entiendo yo la lógica. Si estamos volviendo después de 16.000 años al mundo de las mujeres son iguales que los hombres, ¿no nos convendría estudiar qué pasaba cómo eran las sociedades hace 17.000 años? ¿O vamos a crear de la nada? Y entonces eso es una pregunta tonta. Francia, de los que montan a caballo, porcentaje de hombres y porcentaje de mujeres. Un veterinario debería saber. 98% Alemania, 99% de hombres o de mujeres. Mujeres. Bueno, aquí pasa algo, ¿no? Bueno, pues sí. Es que si eso no se sabe, es muy difícil mirar. O si no se conoce también, como bien sabe también Arantxa en parasitología, cuando llegan aquí los suecos, fíjate qué cosa más rara, cosa más rara, Virgen Santa. Pero si esto está aquí por todos lados, mire usted, si lo tomamos nosotros en el gazpacho, qué tontería, mire usted, claro que tiene esos microbios. No se preocupe, que eso no es. Entonces, con el cambio climático sí que se está produciendo también ese entorno cultural y, por tanto, todo eso afecta. El impacto de los fitosanitarios, el impacto de los fertilizantes, que está muy retrasado, se ha separado en el propio Ministerio de Agricultura, se ha complicado mucho el ver qué se hace con la huella de las empresas en función de agrícola, en función del cálculo de cómo impactan sus fertilizantes en el agua, etcétera. Se ha retrasado, se ha separado el resto porque los veterinarios también de este mundo, son veterinarios, han ido y están mirándolo a ver cómo se come y cómo se puede hacer. Y eso es química pura. Eso es química pura y por tanto no queda más remedio que diálogo. Es holística 100%, pero lo uno y lo otro. Usted ser ingeniero de montes hoy en día sin estudiar formalmente un poco qué es la ganadería, pues ¿en qué montes me hablas? Sí, los Alpes arriba, es que también hay cabras. Bueno, entonces no está tan claro. Entonces te doy la razón 100%. Nada, la doctora Serres quería preguntar. Bueno, primero darte la enhorabuena y las gracias por venir a la academia a darnos tu conferencia y también por el apoyo que has dado a la ampliación del plan de estudios, que ahí estamos, bueno, está ya en una decisión casi política, pero creemos que ya va a arrancar. No, simplemente también por alusiones a lo que has dicho, el plan de bienestar, yo no sé cuándo es el estudio de los planes de bienestar animal. Si nosotros aquí hay mucha gente de universidad y de facultades, si nosotros tuviésemos que esperar a meter conceptos nuevos cada vez que cambiamos un plan de estudios, saldrían cada vez peores profesionales. Quiero decir que el plan de estudios es del 2010 y que estaban metidos los conceptos de bienestar animal, pero están más que ampliados, está metida la ganadería de precisión, está metido cada día que aparece una tecnología nueva, que por eso nos dedicamos a las tres patas, a la docencia, a la investigación y a la transferencia, lo metemos en nuestro plan de estudios, si no, ¿para qué haríamos nosotros investigación? Entonces es verdad que cuando se hacen estudios sobre lo que se estudia en la facultad, siempre es un estudio de ahí para atrás, no lo que se va a estudiar de ahí para adelante. Entonces, si decimos, oye, pues no se estudia la fisioterapia, que hemos discutido mucho tema, digo, no, espérate, sí se estudia. Es que no hay ninguna asignatura que se llama fisioterapia. Es que para cambiar la asignatura sí necesitamos un cambio de plan de estudios, pero para meter nuevos conceptos, no. Aquí está el director de la Escuela de Agrónomos, con el que tenemos un máster en común de producción y sanidad animal, donde los conceptos de bienestar, por supuesto, están metidos. Pero ¿qué pasará en veterinaria o en agrónomos? Que necesitamos especializarnos luego. Entre 1.725 horas que tiene el plan de estudios, pues hay que dar una visión global, tenemos que saber un poquito de todo, tenemos que situarnos donde estamos y luego ya especializarnos. Y hay otra cosa muy importante que has dicho y me parece fundamental, y yo creo que la palabra holística que estáis diciendo viene todo por ahí. Nos tenemos que acostumbrar a trabajar en equipos multidisciplinares. Es que ¿por qué tengo que saber yo de todas las técnicas, ingenierías y drones para controlar si hay ingenieros
de medio ambiente maravillosos que nos pueden complementar. Luego, si me quiero especializar yo en eso porque me gusta, pues ya me cambiaré y me hago un máster. Pero creo que esa visión holística que estáis diciendo todo el rato es buscar esa unión de todos los especialistas que hay y que me parece que es muy interesante. Y la ganadería sostenible ya no va de agrónomos y veterinarios, sino que va de muchas más cosas y creo que es muy interesante. Así que agradecerte también. No solo lo digo, sino que aprovecho, aunque me regale Arturo, pues no me ha dicho el premio más importante recibido en mi vida, que es el que ha creado la técnica de investigación más útil para el siglo XXI. ¿Sabes cómo se llama? Flocking together. Es decir, como vencejos. Hago un equipo de investigación. ¿Dónde voy yo? Al principio, no, yo estoy al final. Que uno dice, oye, no, que debemos ir por aquí. Que te has equivocado, no, que vamos por ahí. No, vamos por ahí. Es la única forma de acertar y para eso tienes que tener gente que tenga especialización, que diga, no, no, es que, mira, esto lo que hay que hacer ahora es este ejercicio para ver allí. Ah, pues tienes razón, vamos a... Ah, no, 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 mira, no, que otro... Y que haces equipos donde no impones desde el principio, desde la cátedra, aquí hay que hacer esto a las 4 de la tarde, hacer eso ya se ha acabado, no llega a ningún lado. Ahora lo que hay que hacer, incluso si me apuran las administraciones en sus propios equipos, manteniendo la jerarquía en la educación, en la forma de hablar y tal, ser mucho más abierto a las sugerencias que hay formalmente de una cosa o de otra. Aprender a escuchar y a oír y a pensar lo que te dicen, por muy absurdo que sea, y que vaya, ¿no? A ver, bueno, pues sí, ir allí a ver si va. Y resulta que los equipos que tienen la tecnología están en internet. Si queréis ver cómo se investiga Flocking Together, todos ahí como si fuéramos vencejos, la verdad es que es muy útil y se consiguen muchos más efectos que si te empeñas en decir esto hay que hacerlo, vamos a ver, esta analítica a las 4 de la tarde aquí, todos mirando aquí para mirar y el resultado es esto, porque yo creo que bueno, tú lo crees, pero ¿quién eres tú? Igual hay un genio en el equipo mucho mejor que tú, o que ha visto otra cosa, o yo que sé qué, que ha visto una película, a veces que tiene otra mentalidad y es bastante más abierta. Es obvio que si 4 ojos ven mejor que 2, 150 ojos ven mucho mejor que 2. Eso no me cabe la más mínima duda, y eso sí que es verdad. Bueno, pues, gracias. Bueno, yo creo que simplemente me voy a limitar a felicitar a don Enrique Alonso por la excelente conferencia que nos ha dado, que ha tocado muchísimos temas y me hubiera gustado poder intervenir más, pero lo dejo ahí. Simplemente la felicitación por todo ello, porque si no, podemos estirarnos mucho más tiempo. Gracias por la presencia. Tomando una copa, venga. Pues, como es tarde ya, pues vamos a clausurar esta conferencia. Reiterarme de nuevo la felicitación a Enrique Alonso. Creo que ha tocado temas muy importantes, sobre todo el tema de sostenibilidad en relación con el bienestar animal, conceptos que muchas veces se arrastran de forma equivocada, pero creo que Enrique, de la forma que lo ha presentado, ha hecho aclaraciones, sobre todo pues presentando ese conocimiento tan importante que tiene del derecho comparado, ¿no? Como profesor que ha sido en las universidades americanas, pues conoce muy bien el derecho americano federal y de los estados y lo compara perfectamente con el derecho europeo, ¿no? Lo cual le engrandece como jurista. Y bueno, la conferencia de hoy, por lo que vemos, pues es una conferencia que también pues entra dentro de las actividades de la Real Academia, ¿no? Decirles que la Academia es un lugar, es el templo del conocimiento, ¿eh? Es un foro donde se presentan ideas, donde se discuten y, por supuesto, donde se respeta. Y esto es muy importante. Una academia que no tiene discusión, yo creo que es una academia muerta totalmente, pero se ha visto esta tarde que ha sido no solamente el conferenciante muy activo, yo creo que ha estimulado la mente de todos y bueno, yo creo que ha sido muy interesante. Esperemos que lo pueda completar los conocimientos dentro de poco tiempo porque ha dejado muchas cosas de entrever, ¿no? Le invitaremos más adelante y bueno, como reconocimiento le vamos a entregar pues un diploma que dice claramente pues la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España otorga al presente diploma de reconocimiento al excelentísimo señor don Enrique Alonso García por la intervención en la sección celebrada el día 16 de diciembre del 2024 con la conferencia titulada La ganadería española ante los nuevos principios universales y europeos de sostenibilidad del sector agropecuario, firmado por el señor secretario general y el que les habla. Enhorabuena. Muchas gracias.
Bueno, esta es la última sesión de la actividad académica y entramos en el periodo vacacional. Les deseo a todos felices fiestas y que el año próximo pues sea. No viene mal, de verdad, felices Navidades. Ha sido justo la fecha, la ha elegido él, ¿eh? No he sido yo, pero... Esperemos que el año que viene pues nos traiga muchísimas, ¿no? La universidad, Eso digo yo, que es de tu vida, es de tu vida.